Isabel. Isabel. Darío Benavides, central. Darío central pivote. Como Pardo. Darío central pivote. Capital. ¿De quién? ¿Darío? Sí, Darío, lo he buscado. Vale. Cuando queramos. Mandadnos el enlace. Vale, bien. Guti. ¿Y qué dice? Ya se le pasó yo a Quique. A ver. Iker. Aquí hay uno con una I. Iker Salguero puede ser. Ah, no, sí, Ismael. Termina la música empezando. Sí. Alessandro. Joder, ¿cuántas colas tú? Agustín Otero. No. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. Marcelo. Yo he visto una M por aquí. Marcelo, bueno, puede ser. No, Manuel. Marcelo Espósito, medio centro. Ya está. Me faltan Guti e Iker. Y Capitas. Vamos a buscar. Sevilla. Capi. Hostia, le dicen como a mí, Capi. A ver, juvenil B creo que es, ¿eh? O juvenil A, no sé. No, juvenil A es esto. Me he salido. ¡Ey! ¡Isabel! Empezamos ya. Móvil silencio. Muy buenos días hoy aquí en el Estadio Francisco de Lerá para otra tarde más de fútbol en verano, aquí en verano, en el partido que enfrentará al Extremadura Unión Deportiva y al Sevilla Atlético. Yo soy Juan José Galindo y se encuentra conmigo otro día más Pablo Enrique. Muy buenas. Muy buenas, Juanjo. Ganas de fútbol aquí en pretemporada, primer partido y parece que de momento el único que se va a jugar en el Francisco de Lerá por el cuidado del césped.
del tratamiento que le están haciendo al terreno de juego, que ya vemos que está bastante bien para las alturas de... La verdad es que sí, porque ha habido otro año que estaba más, se le veía con ese color más de cuando no está plantado, ¿no? Más de color tierra prácticamente. Y sí, la verdad es que el estadio está prácticamente para jugarse ya incluso, si fuese temporada regular. Así que, sí, los que no sabéis la razón por la que el Extremadura no va a jugar más en casa es precisamente por eso. Tiene más amistosos ya programados. Los ha subido a la cuenta de Twitter y de Instagram el Extremadura para los que quieran más o menos ver de un primer vistazo todos los partidos que hay. Pero hoy, Juanjo, nos toca hablar del partido contra el Sevilla Atlético, filial del Sevilla, como todos sabéis. Un partido segundo de pretemporada después de una derrota dolorosa, entre comillas, ¿no? Si vemos el resultado, ¿no? Si valoramos que es pretemporada, contra el filial del Porto también, segundo filial en esta pretemporada. Y como decimos, vamos ya con las alineaciones, Juanjo, que en breves empieza el partido. Efectivamente, para el Extremadura tenemos con el dorsal número 1 en portería Castro, línea de 4 para Varela con el 22, Frank Cruz con el 5, con el dorsal número 2 Saúl y con el número 11 Manuel. Luego en el mediocentro tenemos a Toribio con el 8 y a Elías con el dorsal número 6. En banda tendremos con el dorsal número 12 a Dani Sánchez y a Patrana con el 17 en la espalda. Y arriba segunda punta Quique Márquez con el 10 y con el 9 en punta Rubén Mesa. En el banquillo tenemos con el 4 a Loro González, que vuelve a pisar el Francisco de la Era, con el dorsal número 13 a Pedro López, 23 para Musa, número 3 en la espalda para Gato, con el número 14 José García, con el número 15 Dani Molina, con el 18 Cristian, 24 para Cheik, con el dorsal 16, dorsal 7 para Cristian, 16 para Reverte y 18 para Gio Zarfino. Exactamente, y 21 también para Sergio Gil, que se ha recuperado también de la lesión. Juanjo, arranca el partido, las emociones del Sevilla también. Bueno, dorsal número 1 para Javi Díaz, 5 Kimbamba, 3 Juan María, 7 Arcos, 2 Valentino Escota, 14 Peral, 10 Quintana, 22 K, 9 Santi Esteban, 4 Quique Sala y 23 Jaime. Bueno, una Extremadura que parece el Villarreal, ¿no? Yendo de ese amarillo tan pulcro, sin patrocinador ni nada. Sí, de momento, equipación sorpresa, Juanjo, que no sabemos si lo va a vestir durante la temporada. Si no, de momento ya sabemos que no se han anunciado ninguna de las equipaciones, así que igual que el otro día reciclaron un poco la equipación negra de esta... Sí, de hecho se jugaron con la camiseta de varias temporadas distintas, que estaba comentando mucho la gente en las redes sociales. Y hoy, pues de momento con una camiseta... A mí me recuerda, Juanjo, bastante a la que ha empleado muchas veces el Málaga de segunda equipación. Sí. Ese amarillo, en la camiseta entera amarilla con el número atrás negro. Y muy parecida a la... A mí me recuerda también, evidentemente también recuerda a la del Villarreal, por supuesto, que es la equipación desde siempre del Villarreal. Y Castro, que parece que lleva la camiseta que usan en los entrenamientos, ¿no? Por el color. No sé si te recuerda. Bueno, sí, pero... una camiseta, una equipación más azul. Los dos porteros, Ojo porque aquí sí, los dos porteros, Juanjo, van a ir de azul. El árbitro en este caso va de negro, ¿no? Esperemos que no se confunda mucho con los pantalones, aunque por la parte de arriba el Sevilla Atlético va de blanco, ¿no? Comentando también el tema de las alineaciones, Juanjo, lo más reseñable quizás sea la posición de Saúl de central, aunque ya la ha ocupado durante la temporada pasada, por lo que no hay muchas más novedades, ¿no? Dani Sánchez ya lo hemos visto como extremo izquierdo tanto en la pretemporada pasada como el partido contra el Porto, y el resto de la alineación es prácticamente el 11 titular de la temporada pasada. Ojo la falta. Se coloca jugadores. Varela pone el centro. Puede haber remate. Atrapó Javi Díaz. No creo que no le dé tiempo a hacer la contra. Se ha replegado muy bien el Extremadura. Y bueno, con el Sevilla Atlético, si acaso una de los más reseñables, la baja de Johansson, que como sabéis está con el primer equipo, uno de los jugadores más importantes del Sevilla Atlético. Exactamente. Romero, por ejemplo, el pichiche del equipo también está... Ojo la buena jugada del Sevilla. Avanza, o sea, número 10 Quintana y fuera de juego parece, ¿no? Sí, Romero, como decía, otro de los futbolistas que claves la temporada pasada para conseguir la plaza en primera red. También está con el primer equipo y al fin y al cabo, Juanjo, estos son los filiales. El Extremadura lo sabe también de primera mano que también va a tirar de algún que otro chaval en el día de hoy. Efectivamente, un Sevilla Atlético que, como dato curioso, quedó empatado a punto precisamente con el Betis Deportivo, el filial del Betis, para la tercera plaza, la primera fase, y como no sé si fue por enfrentamiento directo que lo tenían perdido el Golaveras contra el Betis Deportivo, tuvo que ir al playoff de permanencia o a primera red, no fue directamente a la segunda fase como hicieron Extremadura y compañía. Tiene el cuero el Sevilla Atlético, se pone a jugar el balón de saque de banda. Bueno, yo creo que lo de la afición del Extremadura, yo creo que Varela es uno de los nombres más importantes y lo que más la afición quiere ver, teniendo en cuenta que sí es cierto que el partido contra el Porto se pudo observar se pudo ver por la aplicación del Porto,
tampoco tenemos mucho Sí, al final, Juanjo, evidentemente sustituye a Gilmar. La principal virtud de Gilmar era ese centro que ponía con la zurda. Ojo, porque es posible mano de Valentino, de Valentino Escota, aunque parece que el árbitro no ha pitado nada. Recupera el cuero de Tremora, juega aquí que marca el primer toque en banda izquierda, tiene Toribio, el pase al hueco, intercepta el Sevilla Atlético. Un balón que no le llega a nadie, parece un partido de vóley. Sigue, despeja la defensa del Sevilla y balón para el Extremadura. ¿Qué estaba comentando, Pablo? Comentaba Juan, al final la mayor virtud de Gilmar era el centro, y ya hemos visto en los pocos minutos de Varela sobre el campo que también tiene un buen golpeo en esa jugada, y también ha circulado mucho por redes sociales aquel gol que marcó con el Oviedo en la Liga Smartbank por todas las cuadras de falta, así que también circuló el vídeo ese de Haile y de Sabascori, ¿no? Al final sí, pero sí es verdad que se le ve que por el historial que tiene y por la forma física en la que llega, que va a aportar desde el primer día a la Extremadura, que también es lo que se busca, rendimiento inmediato en una posición en la que en principio Varela parte como titular. Sí, y también es interesante ver cómo funciona este doble lateral que tenemos en banda izquierda, Varela, Dani Sánchez, porque lo mismo lo vemos a lo largo de la temporada. Pastrana puede jugar en cualquiera de las dos bandas, y también es verdad que no es un futbolista que se lesione, pero la temporada es muy larga y todavía, como yo digo, Juanjo, el COVID sigue en el ambiente y hay que prevenir, y cuanto más polivalentes sean los futbolistas, pues más va a beneficiar a Manuel a la hora de hacer la alineación. Totalmente de acuerdo. Y una Extremadura que sí es cierto que está buscando mucho el abrir hueco por la banda para luego penetrar hacia adentro. No está jugando como suele hacerlo de buscar centro del área. Al final, Juanjo, la pretemporada está para eso, ¿no? Para probar cosas y para atreverse muchas veces a algo que quizás... Ojo la posible recuperación de Quique Mar, que le pelea el cuero a Valentino Escota. Despeja el lateral del Sevilla Atlético y saque de banda. Para atreverse a algo que quizá en pretemporada pues no te atreves, ¿no? Y también practicar automatismos y por eso también yo creo, Juanjo, que Saúl lo prueba a Manuel de central para ver cómo rinde en esa posición junto con Frank Cruz, aunque como digo, no es una posición que desconozca por su experiencia la temporada pasada. Y además, yo creo que al Extremadura cuanto más registros adquiera en esta pretemporada mejor, porque el curso pasado se le vio que era un equipo bastante previsible en el aspecto tanto ofensivo como defensivo. Era un equipo que casi siempre, el 90% de las acciones te las hacía igual, te las finalizaba igual, te las desarrollaba igual, y que con nada que te viese un vídeo de partido del Extremadura podía encontrar una forma de prevenir sus ataques. Yo creo que el Extremadura tiene que centrarse en eso, en aumentar su registro y los recursos que tenga de cara a atacar. Sí, y también hablando de la pretemporada está para ver futbolistas, y ahora mismo de los que están en el 11, aparte de Varela, que es nuevo, Dani Sánchez también hay muchas ganas de verle, básicamente porque la temporada pasada no lo pudimos disfrutar más allá de precisamente la pretemporada. Así que también hay muchas ganas, por supuesto, de ver a Dani Sánchez, es canterano del Madrid, del Málaga, y un futbolista, Juanjo, que en sucesión al Linares en la segunda vuelta lo hizo realmente bien, y de hecho el Linares fue uno de esos equipos que llegó al playoff y estuvo cerquita de ascender. Efectivamente. Y una Extremadura que sí es cierto que he comentado antes, que tiene que aumentar registros, la presión alta eso es innegociable en un equipo de Manuel, ¿no? Sí, la pretemporada también sirve sobre todo para coger forma física, y seguramente ya veamos viendo poco a poco cómo los futbolistas van acumulando más minutos. Efectivamente. El otro día había futbolistas que acumularon 30 o 45. Hoy supongo que quizás haya varios que aumenten a lo mejor hasta los 60, ¿no? Veremos a ver, depende del estado físico de cada uno. Y lo que yo no estoy seguro, no creo que si Zarfino va a disputar, no creo que Zarfino disputa algún minuto en este partido pretemporada, pero bueno, quién sabe, está ¿no? Convocado, así que si Manuel lo cree oportuno, tanto el futbolista va a estar disponible y... Sí, yo creo que va a estar deseoso por jugar. Al final, Juanjo, ya el propio club lo ha dicho que la situación es la que es, igual que Christian, que también está convocado, así que siguen siendo, aunque haya dicho ya el mismo club que son dos futbolistas que se le está buscando salida, al igual que Dani Molina o que José García, que también están en el banquillo, a día de hoy son futbolistas del Extremadura, y ya lo dijo Manuel, y Lardín también, se va a contar con ellos como uno más a la hora de entrenar y a la hora de jugar los partidos de pretemporada. Sí, al final y al cabo, Zarfino con el Extremadura es un poco un caso similar a lo que está pasando con Griezmann en el Barça. Son jugadores que tendrían huecos sí o sí, pero que por circunstancias económicas se tienen que vender o se tienen que desprender de ellos, ¿no? Yo creo que es una pena, la verdad, pero es lo que hay. Al fin y al cabo, el dinero es lo que manda. Lo que sí me he dado cuenta, el Extremadura está presionando 2-1. En cuanto reciben el balón, los laterales están yéndole. Normalmente Quique Márquez y el extremo de esa banda, el lateral, a presionar salida de balón. Ahora, como te pillen de prevenido y te hagan un buen paso de hueco, te dejan el medio centro vendido.
Sí, al final los filiales, Juanjo, casi todos los filiales, ojo ahí, casi todos los filiales saben jugar el balón, y en ese sentido también le va a venir bien a la Extremadura para practicar la presión y las coberturas Y la defensa ocupación de posicional. espacio, La defensa exactamente. posicional es muy importante, que es algo en lo que hemos fallado mucho estos últimos años. También viendo a Emmanuel en esa banda derecha, que en principio va a ser, debería de ser, ¿no? Digamos, entre comillas, su posición natural, aunque ya lo hemos comentado varias veces, Emmanuel va a ser este año el comodín del equipo y tanto de lateral como de extremo va a ocupar cualquier posición en las dos bandas. Y dudo que fallen alguna, además, yo creo que lo va a hacer de fábula. Quizá de extremo izquierdo no cuenten tanto con él, pero tanto de lateral izquierdo como de extremo y lateral derecho. Ojo a la posible jugada, tiene el Sevilla Atlético dentro del área, se cae Quintana y el colegiado que no pita nada. Sí, yo creo que hizo carga legal ahí en Manuel, bastante bien defendido. Sí, no es que el futbolista del Sevilla se tire, pero sí que es cierto que hace para provocar el penalti. Exacto. Pero El toque justo para desequilibrarle y que no dispare. Y claro, al extremo del Sevilla Atlético no le queda otra que buscar el penalti. Recupera el cuero. Lo que sí estamos viendo es que en el centro del campo hay un meollo de jugadores en el que se pierden todos los balones. Obviamente es pretemporada. Y es normal que haya pérdidas como esta y que ya se Extremadura Sevilla Pastrana, Atlético. Juanjo. Efectivamente, Pastrana avanza por la banda derecha. Pared con Rubén Mesa. Kimbamba se la ha jugado ahí, ¿eh? Ese balón era para el portero. hacía tiempo también, Juanjo, que Pastrana no jugaba en esa banda derecha. Esta temporada nos ha acostumbrado a jugar más en izquierda con Nico Hidalgo a pie natural en Hay esa ganas de ver zona. ese golpeo. Un futbolista siempre controvertido en la afición, pero que es innegable que está siendo importante para Manuel y que es uno de los futbolistas Hablando de indiscutibles ahora Pastrana, mismo. pone el córner, balón al segundo palo, despeja la defensa del Sevilla, va por el cuero que marque, evita que salga el dorsal 10 de la Extremadura, encarado, pone el centro con pierna derecha, para Pastrana, se la prepara, el golpeo, ¡fuera! Mira, precisamente hablando de Pastrana, primera ocasión del encuentro para el jugador de Extremadura. Sí, lo decimos siempre, Juanjo. Pastrana por condiciones. Bueno, por condiciones podría estar en segunda. Por eso decimos, ¿no? Otra cosa es si él ha sabido explotar esas condiciones y si el Extremadura y el entrenador le han dado un contexto adecuado, que eso ya sería un análisis más profundo, pero está claro que Pastrana por calidad y por condiciones tiene que ser un futbolista importante y sobre todo en la pretemporada para ganar confianza le va a venir muy bien, ¿no? Si se ve que a pesar de los fichajes que está haciendo el club, por ejemplo en las bandas, no han tocado nada. Efectivamente, que no es como por ejemplo el centro del campo o la defensa, que han hecho prácticamente una renovación. Sí, aunque bueno, renovación entre comillas, Juanjo, Efectivamente, porque el día de Toribio siguen, pero sí es cierto claro, que tiene mucha más a día de hoy, los dos partidos, los primeros 45 minutos, la primera parte, digamos, de ambos partidos, la pareja del año pasado, Toribio y Elías, y en el centro de la defensa, Franco titular los dos partidos y Saúl y Emmanuel, que ya estuvieron el año pasado, y Dani Sánchez, que entre comillas estuvo, pero no pudo jugar. O sea que realmente novedades como tal tampoco hay muchas hoy respecto al 11 de la temporada pasada. Sí, porque luego, por ejemplo, estoy mirando y Carlos Cordero tampoco está en la convocatoria. Sí, Carlos Cordero, Dani Pérez y Sebas Coris evidentemente no pueden jugar. No están convocados hoy a día de hoy y lo hemos visto aquí antes en la grada y en el banquillo. También también es que yo creo que es una ocasión para ver más jugadores como por ejemplo Gato, Cheik, Reverte, que también es del juvenil, yo creo que va a ser una oportunidad perfecta para él. Sí, Reverte. Uy, Varela ahí, Reverte, Juanjo, que lateral izquierdo sevillano del juvenil, que esta temporada sube al filial porque es de 2002 y ya acababa etapa juvenil, así que va a subir al filial. Y bueno, a día de hoy es el único lateral izquierdo en plantilla que tiene el filial, así que en principio a día de hoy es el titular porque no hay otro, ¿no? Efectivamente, lo que no sé, por ejemplo, Gato, ya lo hemos comentado muchas veces, que posiblemente ocupe esa posición de segundo lateral que esté intercalando filial con primer equipo, pero yo creo que va a tener... Sí, al final Gato y Rooney, Juanjo, al final Gato y Rooney han subido al primer equipo a todos los efectos, así que ya no van a poder intercalar. Ojo la pérdida de Extremadura, balón al hueco, atrapó Castro. Una pena porque se fue el pase a Quintana un poco largo, pero podía tener mucho peligro. Ha sido un fallo en la entrega, creo que era de Varela, ¿no? Sí, lo que decía Juanjo, que al final Gato y Rooney ya les han hecho ficha de primer equipo y no pueden bajar al filial a jugar. Entonces, en ese sentido,
Futbolistas como Reverte, precisamente, que sí que van a tener ficha del filial. O Cámara, que no sé si seguirá en el No, filial. de momento no se sabe nada. sigue, pero bueno, al final son futbolistas que es una oportunidad para ellos la pretemporada, porque en la temporada regular, en principio no van a... Por ejemplo, Reverte, que es lateral izquierdo, teniendo a Varela, Cordero, Dani Sánchez e incluso Manuel, me lo tiene muy complicado para jugar. Tendría que haber una debacle de lesiones para que entrara Reverte, ¿no? Sí, y bueno, también yo creo que con el filial es donde está la situación un poco más peliaguda, ¿no? Porque sí es cierto que obviamente tu prioridad es el primer equipo. Pero, sí, pero bueno, ya se están conociendo fichajes, ya lo comentamos de hecho el otro día. Ahora, es una oportunidad de oro para Cámara, porque el año pasado entre lesiones y que no tenía minutos apenas no pudo jugar prácticamente nada y se le notó. Sí, pero como decimos, Juanjo, no podemos hablar de Cámara porque a día de hoy... no se sabe lo que va a pasar, claro. A día de hoy no es futbolista de la Extremadura, entonces... Y ojo porque se duele Rubén Mesa, era así de un golpe. Y bueno, echan ya el balón fuera, pero va a volver enseguida para un Sevilla Atlético. Vemos ya, Juanjo, también a Manuel dando indicaciones desde la banda. También el cuerpo técnico del Sevilla se la está dando se ha acercado ahí a Jaime. A Jaime, efectivamente, parece que al extremo derecho. Y bueno, tiene el balón del Sevilla Atlético. Arcos, que estábamos comentando, también hay muchos jugadores de... Sí, Arcos precisamente, Juanjo, también muy polivalente. En el caso de Manuel también, un futbolista capaz de jugar en ambas bandas, tanto en el lateral como en el extremo, aunque está más acostumbrado a jugar adelantado, evidentemente. Sí, son de esos jugadores que tú como entrenador te gusta tenerlos, te da seguridad contar con jugadores tipo Arco, tipo Manuel. O por ejemplo Dani Sánchez, que tiene ahora el cuero en banda izquierda, retrasa el esférico para Varela, pase interior para el torero, Quique Márquez con una posición retrasada, tira el caño para Elías, abriendo el juego lentamente, tengo una banda derecha, ahora es Manuel, dorsal número 11, le cede el esférico a Pastrana en esa banda derecha, intenta tirar el pase al hueco, se anticipa la defensa del Sevilla Atlético, la presión de dos hombres del Extremura, recupera el cuero, balón para Quique Márquez, la deja pasar, mucha inteligencia del torero. Efectivamente. Le ha dejado sentado. Ojo el recorte de Dani Sánchez, casi. Juanjo, que es uno de los africanos que tiene el Sevilla Atlético hoy en el 11 titular y se le ve, ¿no? El poderío físico que tiene. Sí, bueno, igual que Kimbamba, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿no? Que solo, digamos que del central, que Kimbamba es más bajito, ¿no? Efectivamente. Que que ya le vemos, no sé lo que me dirá, pero... No sé. Pero seguramente del 1.90... Sí, yo creo que un 1.90 llega perfectamente. Aunque ojo la jugada del Sevilla Atlético. Llega Santisteban por banda derecha, recorta, puede buscar el disparo, se ha acordado demasiado, centro, despeja la defensa de Extremadura. Aunque ojo porque ese rebote puede ser peligroso. Coge el cuero Dani Sánchez, tiene que retrasar para Varela. El pase largo de pecho, Quique Márquez para Dani Sánchez. Era Toribio, es verdad. Pierde el cuero ahora el Extremadura, se gira Arcos. Sigue teniendo el cuero, dorsal 7 el Sevilla Atlético. Se para, pausa la jugada, aunque abre banda derecha para Jaime, se va largo. En ese tipo de situaciones, Juanjo, no tienes que dejar botar el balón porque ya hemos visto que en cuanto bota se va por banda. En jugadas como esa, efectivamente. Hay que intentar atacarlo y no dejarlo pasar. Sobre todo cuando estás tan cerca de la línea de banda. Si tuviese más centrado, más pegado a la línea que delimita el área del portero, pues sí hubiese sido mejor, a lo mejor un bote y después intentar controlar el balón más pausado, pero estando tan cerca así. Ven ahora Rubén Mesa, Juanjo, peleando ese balón aéreo precisamente con K. Y aunque sea más bajito Rubén Mesa, que le ha ganado el balón. O sea que... Efectivamente. La altura lo decimos siempre, Juanjo. Mira, por ejemplo, Saúl es bastante bajo para ser bien la central. Deja pasar Santisteban. La tiene Jaime en banda derecha, le desdobla, pone el disparo fuera. Saúl es bastante bajito para ser central, pero sí es cierto que de cabeza va muy bien y eso también le hace capaz de jugar en esa posición. Efectivamente, al fin y al cabo, por muy alto que sea, si no eres capaz de defenderte por hay otros factores que la capacidad de salto, el timing. También es muy importante leer cuándo saltar y cuándo no. Al fin y al cabo no te sirve nada saltar 1 metro si salta 5 o 10 segundos antes de tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que jugadores como Saúl, mismamente Pinchi, que sí es cierto que no es muy alto, pero también demostró que en ese tipo de acciones se defendía bastante bien para su poca altura y cuerpo. Son jugadores que tú lo ves que si tuviesen un poco más de físico estarían muy por encima en ese tipo de jugadas. Ojo al duelo en el centro del campo, intenta recuperar el cuero de Extremadura, se le va largo el control, a Quique Márquez se queja de una falta, el jugador del Sevilla Atlético y la pita, efectivamente era Santisteban. Ha dejado seguir de que ha visto que... Tiene la ventaja.
que Quintana le ha robado el balón Quique Márquez, pues ha pitado la falta, correcto. El árbitro, de momento, Juanjo, es verdad que es pretemporada y que... Sí, y pero que está nunca viendo hay un mucha ritmo alto de exigencia a partido. nivel, exactamente, no hay mucha exigencia a nivel arbitral, pero a nivel de tarjetas, faltas, etcétera, pero Hay que de pitarla, momento al igual. árbitro no se le puede reprochar absolutamente nada. Y sí es cierto que yo me esperaba un poco un partido más pausado, ¿no? Para ser pretemporada. Está viendo Sí, la verdad pero, un ritmo alto de partido. Exactamente, lo que decimos, Juanjo, la liga se acerca poco a poco y al fin y al cabo ya es el segundo partido de pretemporada. El primer partido contra el Porto B, el equipo no lleva ni una semana entrenando. Y Se notó. exactamente, ahora se ve ya que tienen más kilómetros en las piernas y que poco a poco se van entonando de cara al primer Y partido de Toribio liga. que hoy se está luciendo, está con ganas de probar cosas. Ha tenido un par de jugadas en las que se ha intentado lucir y tarde o temprano le puede salir. Ojo, ahora mismamente Arcos está muy polivalente, ahora está en banda derecha. Tiene que abrir efectivamente para Jaime, retrasa para Valentino Escota, dándole pausa al juego. Ahora es Kim Bamba quien controla el esférico. Tiene que jugar por dentro para Arcos, se la lleva con el pecho, no tocó mano. Ante la presión de Dani Sánchez, se desdobla. Tiene que mirarse al hueco para Sánchez Esteban. El pase, ¿para dónde Castó? ¿Para dónde Castó? Y ojo la contra de Extremadura. Cede el cuero, Emanuela, Víctor Pastrana. Pausa, era muy difícil iniciar una contra de esa jugada. Aunque ojo porque iría con el balón largo nada. No se Muy tenía bien, con Castro, qué Juanjo, Efectivamente. achicando el espacio. En el partido del otro día contra el Porto, los porteros no pudieron hacer mucho los goles. Y es cierto que dentro de todas las posiciones, muchas veces la más complicada de valorar en este tipo de partidos es la de portero y de momento Castro. A ver, A parecía nivel de salida gol de- cantado y de momento lo ha salvado. Sí, a nivel de salida de pelota, con esos balones largos que nos acostumbran hacia el 9, en este caso Rubén Mesa, y en la parada actual, de momento también Castro se le ve que, a pesar de la llegada de Pedro López, en lugar de achicarse, sino lo que va a hacer es aumentar su nivel Hombre, competitivo. es que de todo modo, aunque no tuviese competencia, tenía que aumentar el nivel porque ya se le veía que sí es cierto que seguía siendo un buen portero, que se estaba relajando un poco, ¿no? Y al final, No, al final la edad también, Juanjo. sí, también la da. Pero Y le va a venir bien tanto a Pedro como a Castro, le van a venir bien los dos esa competencia que van a tener, aunque también así le dan a Cato un poquito de descanso, que también con la edad. sí, se va en muchos notando. partidos ha jugado tocado. Ahora es verdad que la Extremadura, Juanjo, va a tener una buena la portería mejor cubierta, incluso que el último año en segunda división con la portería Castro Yamaguchi, yo creo que este año con Pedro López sube incluso el nivel respecto a la última temporada. Sí, yo de creo que segunda. la única portería que se le acerca a nivel o que le supera es Cato Álvaro Fernández, pero porque eso era un escándalo. ¿no? Sí, No por por al otra final, y cosa. Manu García, que también está Y por ahí, también, ¿no? pero no, a la hora de la verdad no con todos. Una pena, pero Sí, aunque empezó de titular con Saba, es Efectivamente. cierto también que Castro en la primera vuelta ese año no estuvo inscrito. claro. Pero bueno, vamos a centrarnos en el presente. Recupera el cuero del Sevilla Atlético después de una entrada de Elías. Abre a banda derecha para Jaime, dorsal número 23, encimado por Varela. Internada de Jaime, dispara con la pierna izquierda. ¡Gol! ¡Fuera! Uy, esa pelota yo creo que nos ha engañado a todos, ¿eh? Bueno, a puntito, ¿no, Juan? Un poco más y da a los Efectivamente, dos yo ya palos estaba, es que incluso, yo ya había yo estaba cantando el gol ya prácticamente. Cuestión de centímetros el disparo ahora de Jaime y de nuevo Juanjo Manuel intentando corregir al equipo desde Varela en esa desde jugada la yo creo que banda. podría haber hecho un poco más. Sí, es cierto que Jaime es diestro, por lo que no por como lo estamos viendo es diestro, pero yo creo que le tenía que haber tapado un poco más el disparo, no dejar internarse tanto. Que es que tiró la diagonal sin ninguna, sin nadie que le cubriese ni que le molestase. Sí, al final en este tipo de situaciones también, Juanjo, la ayuda cuando una vez que se mete hacia adentro, la ayuda ya sea del central o del medio centro, Es muy importante. es muy importante y ahí es verdad que en esa situación de uno para uno, muchas veces el defensa queda retratado o queda, digamos, está más expuesto, pero también es cierto que muchas veces tiene la de perder Claro. respecto al Sí, es del cierto que delantero. hizo lo correcto, que es guardar distancia e intentar taparle pierna buena, porque al final Claro, es lo que hay que al hacer. final en pero- ese tipo de situaciones el extremo no necesita tampoco regatear al lateral Claro, para buscar simplemente disparo. con que te coloque el balón en buena posición y dispararle. Mira lo que ha hecho Jaime, que no ha entrado de milagro. Por eso digo, ¿no? Que al final Varela puede quedar ahí más expuesto, pero mira, ojo Juanjo, Dani Ojo la Sánchez. recuperación de Dani Sánchez. Ahora la internada, el extremo lateral, el centro. No llegó Rubén Mesa, tiene que despejar el Sevilla Atlético. Se la encuentra Saúl, ojo que puede buscar disparo Saúl, dispara Saúl, ¡fuera! Llega a entrar eso, Pablo. Llega a entrar eso y yo no me lo creo. Madre mía. Se cae el estadio aunque haya Aunque poca haya gente poca hoy, ¿no? gente, se cae el estadio.
Bueno, Buen otra disparo ocasión de más, Saúl efectivamente. intentándolo. Ahora, muy blandita la línea trasera del Sevilla en salida de balón en esta ocasión, ¿eh? Y ahora mismo, Juanjo, que veremos si busca el balón largo, aunque los centrales siguen ahí, efectivamente. Siguen ahí en el área, y Dani Sánchez decía que el equipo se estaba partiendo mucho, ¿no? Efectivamente, Con yo ese ojo gesto que con se las le manos. olía a Frank Cruz de un golpe en la cabeza, ¿eh? En la pared trasera. Ojo el pase a hueco, es peligroso, se la lleva. Parece que efectivamente Santi Esteban fuera de juego, ha pitado el linier. Mucho Buscando, el hueco contra mucho el centrales, Sevilla ¿eh? Atlético, ese tipo de balones filtrados. Saben que apurando fuera Saúl de es juego. lateral y no central y lo están aprovechando bastante bien, ¿eh? Sí, Ha habido ya y que tres o Frank cuatro Cruz jugadas tampoco ahí. es el central más rápido del mundo. Y que está jugando fuera de posición. Porque Frank Cruz es central diestro, no zurdo. Sí, bueno, pero... Eso en realidad influye más en salida de balón que otra cosa, pero ese juego contra centrales le va a causar más de un dolor de cabeza de Extremadura a lo largo del partido, ¿eh? Sí, incluso en la temporada, Juanjo, porque al final la Extremadura defiende muy arriba y... Esto es la teoría de la manta, ¿no? Si presionas arriba, evidentemente vas a dejar más espacios atrás. No hay ninguna es lo estrategia normal. perfecta. Y ese tipo de balones también Frank Cruz en la temporada pasada, en la segunda vuelta, los anticipó muy bien gracias a su poderío aéreo. Y a la ayuda de Dani Pérez. Y esta temporada pues también tendrán que encontrar la fórmula para... Ojo el cambio de orientación de Dani Sánchez para Pastrana. Aplausos de la grada, se la coloca Pastrana, un toque 2, busca el disparo, rebota en un jugador, atrapó Javi Díaz. Lo que decimos, ¿no, Juanjo? Tiene que intentar a la Extremadura encontrar la fórmula para prevenir esos errores. Frank Cruz lo hizo la temporada pasada desde la anticipación. Y bueno, hay varias formas también a la hora de intentar evitar ese tipo de balones peligrosos. Bueno, y ahora muy bien amagado con el despeje de cabeza de Frank Cruz. Lo que sí me he dado cuenta, que si es cierto, Pastrana y Dani Sánchez se entienden bien aun estando en bandas distintas. Yo creo que una banda izquierda, Dani Sánchez Pastrana, podría tener ahí una muy buena asociación, ¿eh? Sí, la ventaja, como decíamos, Juanjo, es eso, la polivalencia que tiene Manuel a su disposición. Si te fijas, Manuel puede ocupar 3 posiciones, Saúl puede ocupar 2, Varela incluso también, aunque va a jugar de lateral, también podría jugar de extremo perfectamente. Dani Dani Sánchez te puede lo ocupar mismo, dos también. Pastrana también te ocupa las 2 bandas, Quique Márquez es cierto. Ojo, hablando de Quique Márquez, cambia el juego a banda izquierda, otra vez más para Dani Sánchez, mucho protagonismo para el número 12 hoy. Otra vez más Quique Márquez juega con Varela, pone el centro, el remate. No llegó ningún jugador de Extremadura a rematar. Se la lleva el Sevilla Atlético. Abre a banda izquierda para Juan María, varón largo, buscando a Santi Esteban, despeja la defensa de Extremadura. Y al final Quique Márquez, Juanjo, que también lo hemos visto ocupar varias posiciones, o sea que al fin y al cabo Manuel puede, dentro de un mismo partido, puede variar. Podría poner hasta defensa de 3 incluso, porque tiene también a Carlos Cordero, tiene a Frank Cruz, tiene a Dani Pérez, tiene al propio Saúl. Sí, que al final tiene muchas variantes y es lo bueno de una plantilla, ¿no? Que te permita cambiar incluso la colocación de los jugadores sin tener que recurrir al banquillo. Aunque no creo que Manuel sea... No, pero en caso de lesión, en caso de... Por ejemplo, se te lesionan los 2 laterales izquierdos, ¿no? Varela y Dani Sánchez. Pues tienes a Cordero y a Manuel. O sea que al final... Y en Manuel, es que en Manuel, o sea, que no es por ser suplente, es que podría ser titular. Se te lesionan Saúl y Gato, tienes a Manuel e incluso Nico Hidalgo. O sea, efectivamente. Al final... final... se puede poner también de defensa de 3 y poner a Manuel. Sí, pero... Por eso digo, ¿no? Tenemos variantes para dar y regalar. Siempre viene bien tener polivalencia en una plantilla. Bueno, yo creo que junto con la calidad individual es lo más importante en un equipo, la polivalencia y también en la compenetración. Obviamente, es un equipo, son 11, no vas a jugar tú solo, pero... sea por hecho. Lo que sí he fijado que en salida de balón Kimbamba se coloca prácticamente al lado de K. Y el central más retrasado Quique Salas. Sí, también depende de la zona en la que esté el balón, si es una falta, la falta típica que puede sacar al portero. Sí es cierto que el central más fino con balón es su compañero, Quique Salas, pero bueno. Son variantes que hacen los equipos a la hora también de evitar la presión de la Extremadura, que recordemos, presiona con 2 delanteros. Y eso también a la hora de sacar el balón tiene que intentar encontrar superioridad numérica el Sevilla para saltarlo. Sí, porque no es lo mismo que un delantero presione a 2 centrales, que ya de por sí suele dar problemas, a que 2 delanteros presionen a 2 centrales. Un quebradero de cabeza para la línea defensiva. Ojo, se lo lleva a Arco, juega con Santi Esteban, parece que está adelantado, pero deja seguir el linier Quique Márquez, la pelea con K y K que retrasa para Javi Díaz.
Muy bien ahora acá, Juanjo, haciendo valer su físico. Sí, la verdad yo creo que al fin y al cabo un mediocentro físico siempre te suele dar garantía, ¿no? Ya lo mismo con los Motey. A mí me está recordando por lo que he visto a los Motey, obviamente, se pone a distancia, pero sí ese perfil de jugador con físico alto, que abarca mucho campo. Bueno, a ver qué tal Sheik, que Efectivamente, que a ver mide qué tal 1,96, ¿no? Y ya le vimos el otro día unos minutitos en la delantera, como en esa posición de media punta, que es un perfil completamente distinto a Quique Márquez, pero parece que va a ocupar esas dos posiciones, tanto la posición de 8, digamos, como la posición de media punta, ¿no? No, está de momento a prueba en el primer equipo. En caso de que se quede, pues supongo que lo escribirán con el filial, recordando también que Sheik es de 2002, ¿no? Otro futbolista también como Reverte que acaba etapa juvenil. Efectivamente. Ojo a la jugada, centro al segundo palo, buscaba precisamente a Kim Pam, ahora está acá de cabeza, no había nadie, balón para la Extremadura, porque encima ha habido falta en el salto sobre Varela. Parece que ha soltado un poquito el brazo. Sí. Y también es que se ha elevado mucho en la caída, la ha dejado, como te he dicho, le ha dejado el brazo. Y también Varela, aunque por eso no te vaya a caer, buscando la falta también, al fin y al cabo. Si ves que te van a hacer falta, tú también sueles hacer un poquito para que te la piten. Sí. Y bueno, de momento, Juanjo, lo que decíamos antes, ¿no? Minutos ya casi 30. De momento no se mueve el banquillo y eso es señal de que los futbolistas van a acumular más minutos respecto al partido contra el Porto. Totalmente de acuerdo. Balón de Castro, banda izquierda. Sale de posición Quique Márquez para achicar. Juega con Dani Sánchez. Tira el autopase. Dani Sánchez se anticipó. Valentino Escota recupera Frank Cruz. Primer toque de Extremadura y falta. Falta sobre Quique Márquez. Se está llevando los futbolistas de esa banda izquierda, Juanjo, entre Varela, ahora Quique Márquez, que ahí hay Dani Sánchez, que también ha sufrido antes una. Están buscando mucho. Están cargando mucho juego por esa banda izquierda, exactamente. El Extremadura ya lo lleva haciendo varios años, desde, por ejemplo, mismamente desde con la conexión Pareja Quique Márquez o la conexión Nono Quique Márquez, ¿no? Siempre busca, además que Quique Márquez... con Perea también. Sí, por eso digo, ¿no? Que Quique Márquez siempre le gusta caer a ese sector para meterse de fuera adentro y siempre suele buscar compañeros a la hora de asociarse. Y también parece que con Varela no solo se va a entender dentro del terreno de juego, sino también fuera, como hemos visto ya incluso en redes sociales. Parece que sí. Hablando de Varela, se coloca junto con Elías, parece que va a ser el dorsal 22, efectivamente, pone el centro al segundo palo, no llega nadie, despejó la defensa, está por esa Euro otra vez más para achicar, se la lleva Saúl, abre a banda derecha para Víctor Pastrana, pone el centro, el dorsal 17, se va largo, pero protege con el cuerpo Quique Márquez, otra jugada más de la Extremadura, mala la entrega del jugador de Temores, bueno, otra vez más saque de banda. Al fin y al cabo yo creo que eso es lo que tiene que hacer, iba a decir los azulgranas, pero iban de amarillo. Tienen que ir sofocando poco a poco al Sevilla Atlético con balón y buscar la oportunidad o el fallo de la defensa. Ojo ahora el recorte de Elías, cambio de orientación, leyó muy bien la jugada a Arcos. Pausa, todavía no tiene compañeros, buscaba a Quintana, muy bien Saúl con la anticipación, muy bien Saúl. Otra vez más Quique Márquez, saliendo de posición, esta vez prácticamente no, estaba en campo propio. Despeja Castro, buscando a Pastrana, que estaba por ahí, buscando el rechace. Recupera el Sevilla Atlético, cambio de orientación para Jaime, dorsal número 23, le encima Varela, no quiere que se repita la ocasión de antes, tira el recorte de Jaime, le encima Varela, el centro, despeja Frank Cruz a saque de banda. Vemos otra vez más, Juanjo, como el partido está bastante roto, muchas transiciones. Y solo están atacando por la banda izquierda del Extremadura y por la derecha del Sevilla Atlético, ¿no? Los jugadores de la otra banda están como... Claro, Jaime está jugando por esta banda derecha y Arco se mueve prácticamente por todo el campo, a pesar de partir desde la banda izquierda. Y de nuevo buscando mucho los balones al espacio a los dos delanteros, ¿no? Sí, saben que Frank Cruz, como te has dicho, no aquí el central más rápido del mundo y que Saúl, sí es cierto que es bastante más rápido, pero no es central. Y saben cómo hacer daño y ya lo han hecho. Otra cosa es que el balón no haya entrado, pero ya daño como tal han hecho y pueden volver a hacerlo otra vez. Castro, balón largo buscando a Rubén Mesa, la baja de pecho, recupera Manuel, recupera Manuel, el jugador Sevilla Atlético se ha hecho daño. Sí, se ha chocado con la valla de publicidad. Después de esa disputa con Emmanuel. También te digo que ganarle un duelo físico a Manuel es complicado. Es complicado, la verdad que sí. Más de uno se lo piensa antes de tener un duelo con él. Veremos que señala el árbitro, Juanjo, y parece que va a ser bote, ¿no? Para Extremadura, posesión para Extremadura. Yo creo que le ha mandado 2 o 3 metros fuera directamente.
Se la ha quitado como si fuese una chaqueta. Tiene ahora el cuero Saúl en campo propio. Tiene que asociarse por dentro con Elías. Retrasa para Fran Cruz. Sigue el dorsal número 5. Juega con Pastrana, cambiado de banda. Primer toque para Danis. No, era Quique Márquez. Le desdobla Pastrana, no lo ve. Ahí está Toribio. Ahora sí, la tiene Pastrana. Dani Sánchez, que se ha cambiado de banda con Pastrana. Pone el centro Pastrana. Atrapa Javi Díaz. Y bueno, Dani Sánchez que ahora está en banda derecha, ¿no? Una probatura bastante Sí. extraña, ¿no? A ver, puede salir bien en realidad. Pero no Bueno, sé. lo hemos dicho, vamos a pretemporada, Hay probar, que probar. poco más. Mejor probar en esto. No me que veo con- yo a Dani Sánchez haciendo una transición a los Gareth Bale, la verdad. No, yo tampoco. Pero, Pero hombre, bueno. siempre es mejor probar aquí que en un partido contra el Exactamente, Badajoz, ¿no? ¿por qué no? ¿Por qué no? Efectivamente, si funciona otra cosa más, total aquí, obviamente es mejor ganar, pero aquí tampoco influye mucho el resultado, ¿no? Es bastante extraño, ¿no? Pero Sí. bueno. Es como, como si pusiésemos a Saúl de extremo izquierdo, ¿no? Sí, un Bueno, poco así, pero- literalmente es lo mismo, porque Dani Sánchez es lateral izquierdo. Oye, si encontramos otro Manuel en Dani Sánchez, mejor que mejor, ¿eh? Bueno, hay que probarlo, al final Efectivamente. características para jugar de extremo tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y disparo también tiene, o sea que... Tiene el cuero ahora K, dorsal número 22, abre a banda izquierda, otra vez, K, ordenando Sí es cierto el centro que del campo, en retrasa defensa el puede cuero. sufrir más de la cuenta porque a la hora de perfilarse no está acostumbrado, pero... Pero bueno, esos son automatismos a los que te acabas acostumbrando. Ojo porque tiene la bola Arcos. Abre a banda derecha para Jaime. Otra vez más que Lazo largó el partido. Pone en el centro Jaime. A punto de rematar el Sevilla Atlético. Despeja Toribio. Buscando mucho Juanjo al Sevilla ese centro, al primer palo que no lo han encontrado todavía. Siempre hay un futbolista del Extremadura en Yo el lo punto de buscaría más penalti al para segundo, rechazarlo. Yo le buscaría más al segundo que está Saúl. Porque Fran Cruz es cierto que no es muy rápido, pero por alto es otra historia. Sí, pero como digo, todos van a intentan el primer palo, al menos el desmarque delantero, y al fin y al cabo van a punto de penalti y siempre lo está despejando el Extremadura. Efectivamente, yo creo que al fin y al cabo es de la única forma en la que se puede hacer daño, porque ya siempre se le ha visto al equipo. Ya en línea general, el Extremadura siempre ha sufrido mucho en ese tipo de jugadas centro laterales hacia el punto de penalti. Sí es cierto que en este partido, obviamente pretemporada, pero la verdad que se están defendiendo mejor de lo que me esperaba en ese aspecto. Sí, como decimos, hubo quizás mucho nerviosismo con el 3-0 del otro día. Sí, pero Pero normal, a ver, bueno. no ya ni una semana de entrenamiento y el Porto empieza la liga ya prácticamente, o sea que... Por eso decimos, ¿no? De hecho, mismamente, ¿no? El Porto juega la segunda portuguesa, la segunda alemana ya ha empezado este fin de se juega la jornada 2. Aunque ojo, luego lo comentamos, está Quintana otra vez más, pone el centro para el remate, despeja Manuel. Tenía Arco ya la caña preparada y tenía la mira en la cuadra, ¿eh? No, lo que decía Juanjo, que la segunda alemana ya ha empezado, lleva ya la segunda jornada este fin de semana. O sea Claro. que parece que no, pero que incluso la Premier, ¿no? Que empieza también dentro de 2 semanitas. Bueno, la Liga Española siempre ha sido más tardía en este aspecto. Ojo la recuperación de Quique Márquez. Se intenta zafar de Cali, consigue caer al suelo, que ya es noticia. Protege el cuero Dani Sánchez, ahora tiene otra vez más Quique Márquez con Toribio. Tiene que proteger con el cuerpo, es el número 8. Cambio de orientación para Víctor Pastrana. Se le va algo el control, está por ahí. Era Valentino Escota en la presión y saque de banda para el Y una vez más Toribio, Juanjo, haciendo un gran partido. Sí. Al final, lo decimos siempre, Juanjo, cuando Toribio no le presionan y puede hacer su fútbol y tiene un poquito de espacio, Se nota que porque se toma nota descanso, que... sí. Exactamente. Pero también es cierto que cuando tiene más presión se nota también que tiene carencia. Sí, en ese aspecto. sobre todo en las transiciones y los contraataques sufre más, pero al fin y al cabo siempre se le ha visto que en este tipo en el partido en el que el Extremadura domina, es un futbolista en el que el Extremadura se puede apoyar a la hora de... Efectivamente. A la hora de... como Quique circular el Márquez en balón. ese aspecto. No son jugadores que si están en el contexto adecuado son dueños y señores del campo. Sí es cierto que Toribio para mí, este año con Lolo, Lo va a ser tener muy suplente. difícil. Y Sergio Gil que también, a ver, sí, dependiendo también de su estado físico, esperemos que no se lesione más. Efectivamente. porque También son- en principio va a ser un duro competidor para Toribio. Ojo la jugada. Uf, qué buena anticipación de Kimbamba, Y además es que se le ha entregado en el pie acá. Abre a banda izquierda. No ha llegado Juan María, pero tenía peligro la jugada. Muy buena recuperación del Sevilla Atlético. Sí es cierto que yo he hecho en falta quizá algún centrocampista más. Ha dicho Lardín que el centro del campo está cerrado. Yo que sé, a lo mejor fichar el típico extremo que te puede jugar como box to box. Que no suelen ser mucho, pero ese tipo de perfil, ¿no?
o yo qué sé. Ojo la entrega de Castro, que fallo en la entrega. Fuera de No hay juego, fuera de juego los años de Evans. Sí, fuera de juego encima además. Se equivocó. No ha sido fallo del delantero, sino fallo del pasador, porque el delantero justo acababa no le ha dado tiempo ni siquiera a salirse del fuera. Efectivamente, y aunque no la tocase, habría intervenido en la jugada, porque la habría dejado pasar y contaría prácticamente como asistencia. O sea que... Y lo que decíamos, Juanjo, quizás echo de menos un centrocampista más, teniendo en cuenta también que la Extremadura en los últimos años... Un perfil de Dani Molina, por ejemplo. Sí, yo echo de menos ese perfil. Y como digo, la Extremadura la temporada pasada contó con varios centrocampistas, ¿no? Efectivamente, sí, es cierto que por desgracia no tuvimos prácticamente ninguno. Si contamos a Viera eran 6. Porque Lian y Lele, aunque Lian luego salió... sí, pero jugó ahí, Juanjo, entonces hay que contarlo ahí, ¿no? Y aunque jugó poco. Ojo, qué buen pase, Quique Márquez para Dani Sánchez, dorsal número 12. Mira, se puede orientar bien por dentro, ¿eh? Busca el centro, despeja el Sevilla Atlético. Juega con Santi Esteban. Qué buena entrada de Saúl, También es cierto, Juanjo, que Zarfino y Cristian están en el banquillo y son también centrocampistas, incluso Dani Molina, ¿no? O sea que realmente los futbolistas que en principio no van a contar, pero que hoy están convocados, 3 de ellos te pueden ocupar esas posiciones. Efectivamente. Y quién sabe, a lo mejor es el último partido de Zarfino con la camiseta de la Extremadura. Yo si fuese Manuel le sacaba. Oye, más que nada para darle una despedida al jugador, ¿no? Que lleva un año entero en el Tenerife, que además ha tenido mucho problema con las lesiones. Qué mejor manera de despedirle que en un partido, aunque sea pretemporada, pero jugando otra vez más con la camiseta de la Extremadura, que lleva aquí Zarfino 5 o 6 años perfectamente. Bueno, llegó el año del ascenso a segunda vez. Por eso te digo que esta cuenta. Lleva ya... Esta va a ser la quinta temporada de Quique Márquez, pues Zarfino, quítale una del Tenerife. Efectivamente. Esta sería la cuarta, pero en principio no la va a jugar, Juan. Efectivamente. Así que ha estado 3 temporadas vistiendo la camiseta de la Extremadura, perteneciendo a la Extremadura. 4. Sí que es cierto que ha estado 4, esta sería la quinta. Recupera el cuero el Sevilla Atlético, otra vez más la presión de los hombres de la Extremadura haciendo efecto. Ojo, la entrega de Elías es peligrosa. Se la lleva Arco, encima por Emmanuel, a ver qué hace Emmanuel. Le cierra bien el paso, pero se libra Arco, pone el centro. Despeja. Aunque ojo porque puede haber disparo, nada. Se anticipó muy bien ahí Elías. Oiga, qué lío se ha hecho ahí. Qué bien Quique Márquez pinchándola. Efectivamente, muy buen control de Quique Márquez. Tiene que esperar por dentro a Toribio. Se gira Toribio, se retuerce, juega con Varela. Otra vez más Quique Márquez, Varela. Otra vez más Quique Márquez. Cambia el cuero para Saúl. Como el Extremadura, lo que sí me hacen falta un poco más de rapidez en esos cambios de banda, ¿no? Si es cierto que hay equipos que te lo hacen en 2-3 pases y Extremadura te necesita 5 o 6. Uy, ojo, cuidado. Ojo la pérdida de Saúl. Pues se peligrosa de Quintana. Sale Castro, el disparo. Gol. Esta vez sí entró. Gol de Quintana. Minuto 41. Ya había tenido un par de pérdidas peligrosas el Extremadura en esa zona de primer cuarto de campo, de tercio de campo. La perdió esta vez el que perdió el cuero fue Saúl. Estaba muy listo Quintana. Vio, esta es la mía. Esta vez Castro no pudo pararla, la mandó plácidamente a la malla. Gol del Sevilla Atlético, 1-0. Estábamos comentando, Juanjo, que el Extremadura necesitaba darle más velocidad a la circulación si quería arriesgar en salida, y precisamente llega el gol tras un error de Saúl. Lo dicho, Juanjo, para temporada. Pero no es lo mismo que el partido contra el Porto. Aquí las sensaciones yo creo que son mejores. Si es cierto que el Extremadura, al tener la defensa tan adelantada, tarde o temprano te va a pasar eso. Sí, pero sinceramente, prefiero este tipo de que nos marquen con este tipo de errores que son individuales y que son fácilmente corregibles a errores exactamente de concepto, la verdad. O sea, cero preocupación. No es lo mismo cambiar los hábitos de una persona que de 20. Por eso digo que esto, Saúl durante la temporada es raro que lo haga. Efectivamente. En caso de que de verse apretado, balón largo Rubén Mesa y ya está. Y ya está, al fin y al cabo, de hecho es lo que solían hacer muchas veces, o sea que tampoco hay que forzar la maquinaria. Si ve que el equipo no está listo para salida de balón a toque más natural, pues balón largo y ya está. Tampoco hay que complicarse la vida. Siempre es mejor perder un balón en campo contrario que en el tuyo. Tiene el cuero ahora Varela. En banda izquierda, abre para Víctor Pastrana, que parece que el cambio de posición es casi permanente. Ahora tiene Quique Márquez, se protege y saca la falta. A Quique Márquez no le dejan respirar prácticamente cuando pisa esa zona, ¿eh? Hombre, es que yo tampoco lo haría. Le han trabado antes, ahora le agarran, antes le han hecho falta. Sí, es cierto que una cosa que hace muy bien en Quique Márquez es protegerse el cuerpo. Sí, es cierto que no es un jugador. Sí, jugar físico, de espalda. Efectivamente, jugar de espalda. Darle oxígeno al equipo a través de su fútbol.
Ojo al balón largo para Rubén Mesa, la pelea, el delantero de Extremadura, se hace con ella acá, encimado por Elías, balón largo buscando a Santisteban, ojos Frank Cruz, que se puede hacer un lío, tiene que salir Castro para achicar, balón largo. Está también por ahí K, despejando el cuero, pero se hace con ella el Extremadura. Recupera otra vez más, Sevilla Atlético, busca el cambio de orientación para Jaime. Ojo porque Santisteban está en posición antirreglamentaria, pero corrige su posición. Recupera el Extremadura, ahora tiene otra vez más, Víctor Pastrana, inicia la carrera, está solo, tiene que buscar apoyo. Retrasa para Varela, la presión del Sevilla Atlético, Arcos otra vez más, muy polivalente, cambiando de banda. Castro que se ve forzado a mandar balón largo y recupera prácticamente, recupera Extremadura otra vez más, la tiene Pastrana pegada a la línea de banda, ese balón no ha salido por milímetros, el pase Pastrana es peligroso, la controla Castro por el pecho. Se nota que era con la pierna mala, ¿eh? Se nota. La deja pasar Quique Márquez para Pastrana, o sea, número 17, se asocia por dentro con Toribio, balón para Rubén Mesa. Estaba buscando el pie malo, yo creo, Toribio, ¿eh? No se entendió con Rubén Mesa quería correr esa banda izquierda y Toribio pensó que se iba a ir por dentro. Sí, al fin y al cabo, Juanjo, es lo que decimos, ¿no? Es un automatismo que hay que corregir, sí. Y además, Toribio yo creo que está haciendo un buen partido. Ojo al fallo de Saúl. Tiene el cuero otra vez más el Sevilla Atlético, Santisteban, que está acumulando mucho protagonismo. Busca el cambio de orientación, Manuel. Ahí se precipitó Quintana, tirando el desmarque demasiado pronto, se metió en fuera de juego y ya era tarde. Ya Santisteban tuvo que... Se había presionado y dijo, venga, vamos a intentar filtrar el pase al extremo izquierdo, pero no le ha salido. Y Manuel, que ya se ha encontrado un par de balones y ha sabido salir de ellos muy bien, ¿eh? Sí, Manuel de momento no está apareciendo mucho. De hecho, está apareciendo en ataque, prácticamente no ha aparecido, pero es que en defensa cada vez que aparece ganan los duelos, o sea que... También que el Extremadura está atacando sobre todo por banda izquierda. Sí, de hecho Dani Sánchez desde que le han cambiado de banda... Y bueno, final de la primera parte, lo que estaba comentando, al fin y al cabo, cuando tiene un lateral muy ofensivo, es de primero de entrenador, el lateral contrario tiene que estar más retrasado para compensar. Bueno, Juanjo, pues final de la primera parte, 0-1 pierde la Extremadura. Gol de Quintana. Veremos qué pasa en la segunda mitad, pero de momento lo que comentábamos antes, 45 minutitos ya para muchos futbolistas que el otro día jugaron 30 y es lo importante por temporada, poco a poco acumular minutos. ¿Algún cambio que espere para la segunda parte durante el descanso? Pues por lo que hemos visto de calentando ahí en la banda, se me ha hecho ver a Lolo González. Sí, a Lolo y se están poniendo ahora... Así que seguramente entra en esta segunda mitad. Sí, Cristian también está por ahí. Sí, yo creo que en el centro del campo a lo mejor Gato o Musa pueden entrar luego, Reverte. 30 minutitos, sí. Y Check también, ¿no? Al fin y al cabo, sobre todo jugadores que tengan que mostrarse, porque a Zarfino yo creo que lo conocemos más que bien, José García y Dani Molina, si al final se van a ir de club tampoco... Sí, al final, hombre, yo creo que viendo el banquillo, a Zarfino, Cristian, Dani Molina, José García, que en principio son los que están en la rampa de salida, no creo que les den muchos minutos a comparación de por ejemplo, exactamente, de por ejemplo Lolo, ¿no? Que en principio va a ser indiscutible este año. Obviamente. Así que nada más, Juanjo. Obviamente, nos vemos en 15 minutos cuando empiece la segunda parte. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
Muy buenas, aquí a punto de comenzar la segunda parte del Francisco de la Era. Como ya sabéis, 1-0, gol de Quintana, minuto 41. Y bueno, Pablo, tenemos una sorpresa para los aficionados. Ha entrado en el campo nada más y nada menos que Gio Zarfino. Exactamente, Gio Zarfino por Elías Pérez y Lolo González por Fran Cruz, los dos cambios del Tiene Extremadura. Saúl en el central. Yo creo que lo más lógico que sido meter a Fran Cruz y dejar a Saúl en el banquillo por el tema de que es la posición natural de Fran Cruz, Saúl en lateral. Pero bueno, al fin y al cabo, Saúl tiene que tener minutos también en el central para no fallar de cara a... Sí, tampoco sabemos si Fran Cruz puede aguantar más minutos. Al fin y al cabo son cosas del vestuario, son cosas de Manuel y tampoco podemos saber nada, ¿no? Y bueno, también ha entrado Pedro López en portería sustituyendo a Castro, como era previsible. Una mitad para cada uno, 45 minutos y 45 minutos. Y sí que es verdad que lo de Lolo quizás llame más la atención, Juanjo, pero también es lo mismo, ¿no? Una probatura. Ahora mismo el Extremadura tiene dos centrales que ninguno está jugando en su posición natural, pero lo que hemos dicho antes es pretemporada y hay que probar cosas. Efectivamente, Santi va a ser un dolor de cabeza para ambos, ¿eh? Y bueno, parece que ha entrado también Pedro López, ¿no? Ahora que Sí, nos te lo damos- he dicho ya, lo he dicho Sí, ya. efectivamente, bueno, pues 3 cambios en el descanso. Yo creo que era lo esperado. No sé si es cierto que los nombres a lo mejor difieren un poco de lo que teníamos pensado, pero bueno. Ya comentaba antes que hubiese sido bonito ver a Zarfino una última vez con la camiseta de Extremadura y parece que no todo, que eso se va a hacer realidad. Tiene el cuero ahora el Sevilla Atlético en campo propio. Kim Bamba busca balón largo. Bueno, era efectivamente Varela que deja pasar el cuero, pero López la tiene Lolo. Primera vez que toca el balón otra vez más con la camiseta de Extremadura. Juega con Varela, sigue Lolo. Pase interior, sigue ahora también Lolo, la triangulación, está tocando tranquilamente el Extremadura, dándole pausa. Juega con Saúl, se la juega ahí un poquito. El Pulpos, el número 4, recupera Gio Zarfino. Juega con Torillo, se va largo ese esférico, aunque ojo porque puede pelearla. Era Pastrana, efectivamente, se la lleva Pastrana, que sigue en esa banda izquierda. Encimado por Valentino Cota, se la lleva Pastrana, balón para Rubén Mesa, el pase para Pastrana, puede haber disparo, palo. Dio en el palo, se la lleva Rubén Mesa, ojo porque está Dani Sánchez, disparo Dani Sánchez. ¡Gol! Gol. Golazo de Dani Sánchez, Pablo. Tenía buen disparo, si se perfilaba bien, podía meter un golazo. Así ha sido. Minuto 46, nada más empezar la segunda parte. Gol de Extremadura, empata 1. Le hemos dicho, Juanjo, tiene capacidad para jugar en esa posición. Es cierto que no es la mejor para Dani Sánchez, pero tras una buena jugada entre Pastrana y Rubén Mesa, palo, Rubén Mesa pega un rechace, le cae a Dani Sánchez y la enchufa, ¿no? Bueno, y la jugada se ha dado por un fallo de Valentino Cota. De momento, Juanjo, aparte del gol,
está claro que Dani Sánchez no se la ha visto tanto como en banda izquierda, pero es lo que decimos. Tiene de sobra. Capacidad tiene para jugar ahí y Manuel la quería probar y de momento le ha salido bien, no ha empatado el partido. ¿Qué más le va a pedir? Va a un entrar jugador que también marca en el gol? Sevilla. Efectivamente. Ingresa con el dorsal número 6, Manu Bueno, se colocará en el centro del campo. Y En principio sustituye a Peral, ¿no? efectivamente, parece que sustituye a Peral. Recupera el cuero, el Sevilla Atlético, inicia jugada, la anticipación de Extremadura. Yo Zarfino jugaba con Dani Sánchez, otra vez más, la tiene Zarfino, busca apoyo, retrasa para Lolo, ya fueron compañeros en su día en el centro del campo. La tiene Toribio. Juega, abre a banda izquierda para Varela. Pastrana que busca el desmarque. Despeja Valentino Escota. Ahora no falla. El lateral Sevilla Atlético. Buena anticipación de Rubén Mesa. Le pone pausa. Otra vez más. John Zarfino. Tira el recorte. Se la cede a Saúl González. Pase interior para Quique Márquez. Abre a banda derecha para Dani Sánchez. Autor del empate. Hace 1 minuto 2 escaso. Sigue el dorsal número 12. Quique Márquez que le ordena el desmarque. Pero no se entendieron los dos jugadores de Extremadura. Recupera Toribio. Abre a banda izquierda para Varela, otra vez Víctor Pastrana, inicia la carrera, el 1 para 1, tira la bicicleta, se prepara el centro, no la llega contra Rubén Mesa, Quique Márquez de primera, le llega a salir a Quique Márquez y se cae el estadio. Aunque Sí, haya yo gente. creo que ha pecado de precipitación porque tenía a Dani Sánchez abierto solo a banda Efectivamente, derecha. podía controlar de espalda e incluso buscar un posible contacto. Y amarilla para Zarfino, Juanjo, si no me equivoco, es la primera del partido, ¿no? Sí, la primera del partido para Zarfino. Efectivamente. Lo que sigo diciendo, Juanjo, se ve que Dani Sánchez cada vez que va a encarar en esa banda derecha prefiere dar pase atrás y no jugársela, se nota que no está cómodo ahí. Efectivamente, al fin y al cabo, yo creo que es de los primeros minutos. Bueno, sí, posiblemente. Sí, que está jugando en esa banda derecha. Y el Sevilla Atlético parece que el gol le ha dejado un poco aturdido. Sí es cierto que sigue presionando a la Extremadura porque sabe que en salida de balón sufre, pero no se ve tan activo como en la primera parte. Y ya vemos, Juanjo, que calientan Musa, Sheikh y otro futbolista más. Yo juraría que es Gato o Cristian, por la, Sí, creo que la es Gato, complexión creo que es física, Gato. Sí, yo creo que es Gato también. Pero Cristian está teñido. Recupera el cuero, ahora Quique Márquez inicia jugada de Temura, Zarfino con el cambio de orientación a banda izquierda para Varela. Retrasa el cuero para Lolo González en la posición de central. Juega a banda derecha prácticamente para Saúl González. Otra vez más Quique Márquez se equivoca el primer toque, tenía que haber jugado en 2. Hoy segundo punto así del Extremadura. Recupera ahora el cuero Sevilla Atlético que juega rápidamente con su cancerbero, dorsal número 1, Javi Díaz. Balón largo del portero del Sevilla Atlético buscando a banda derecha, se lleva Santi Esteban con la pierna izquierda. Despeja Lolo a saque de banda. De momento, Juanjo, Lolo bien de central. Ya había jugado en esa posición, aunque evidentemente no es su mejor y donde mejor rinde es en el centro del campo, tanto de pivote como un poco más adelantado. Ojo la recuperación de Extremadura, muy mala entrega, el Sevilla Atlético se la lleva Dani Sánchez. No, es lo que te digo, no se está atreviendo Dani Sánchez a encarar. No tiene ese descaro, ojo como ha dejado sentado en Manuela Quintana. Es lo que estábamos También comentando. No se tiene refleja ese el descaro. cansancio quizá, Sí, pero no tiene ese descaro que tiene más de izquierda, eso se sí, nota. exactamente. Abre ahora Extremadura, Lolo que ha adelantado posición, pasa al primer toque para Víctor Pastrana. Busca línea de fondo del centro a Rubén Mesa, despeja, parecía que era efectivamente Kim Bamba. Recupera ahora el Sevilla Atlético, busca rápidamente la contra, Lolo recupera el cuero sin hacer falta. Bueno, ahora pierde el cuero otra vez más el Extremadura, pero rápidamente soluciona el embrollo, Saúl tira el autopase, Gio Zarfino. Parece que se ha hecho daño. Además, Juanjo, Porque Dani Sánchez y Emmanuel, los dos futbolistas que ocupan ahora la banda derecha, de todos los futbolistas que tienen la Extremadura jóvenes, son los que más potencial tienen y los que pueden dar más alegrías en el futuro a la Extremadura, ¿no? Así que también es interesante verlos Luego, ocupar. porque se preparan en el Sevilla Atlético, se preparan con el dorsal 17 Darío, se prepara también Marcelo y juraría que Sergio Y con el, Martínez. sí, con el 25 Sergio Martín, exactamente. Yo creo que van a cambiar la línea trasera y el medio centro, Sí, yo creo que va a ser así. Ojo el centro Valera, balón al segundo palo.
la que ha salvado Javi Díaz. Era fuera de Era juego. fuera de juego, pero menudo paradón. Un paradón, exactamente. Paradón de categoría, ¿eh? Sí es Y cierto ya- que estaba por ahí Zarcino con la caña preparada, pero... Y ya Saúl Juanjo, segunda ocasión peligrosa del partido, después de ese tiro Ya está lejano, mostrando los dientes. quiere gol y es la segunda oportunidad que ha tenido en el partido para llevarse el golito a casa, ¿no? Efectivamente, yo creo que Zarcino no estaba en fuera de juego, pero al fin y al cabo eso aún no lo podía saber, no tenía juego en la espalda, como es normal. Recupera el cuero de Extremadura, evita que se salga de banda, la tiene Rubén Mesa, retrasa el cuero para Toribio, la triangulación para jugar ahora con Varela en el lateral izquierdo, busca el pase al hueco para Rubén Mesa, se anticipa Kimbamba. Juega el Sevilla Atlético por banda derecha, ese es Arco, retrasa el cuero, cambia a banda izquierda para Juan María, balón largo, buscando a Quintana, se va a jugar. Se fue muy largo, balón para el Extremadura. Bueno, y también hay otros dos jugadores más, también está Luis da Silva y parece que Diego Talaverón. 5 cambios va a hacer el Sevilla Atlético. Sí, cerca del minuto 55. Sí, buen momento para hacer el cambio. Ojo a la presión alta del Extremadura, como ya lo viene acostumbrado a lo largo del partido. Quique Sala busca el balón largo, rebota en Dani Sánchez, pero eso no evita que se la lleve quien era Santi Esteban. Escorada, banda derecha, busca el cambio de orientación. Muy bien para Santi Jaime, Esteban. muy buen cambio de orientación. La controla Jaime, juega con K. K para Arcos, ocupando ahora más la posición de 8, casi de media punta. Avanza Arcos, busca el disparo Arcos, rebota en Lolo. Parecía que le había dado en el brazo, pero muy dudosa esa jugada. Despeja Quique Sala buscando a su compañero y falta en salto de tercero. Y ojo porque parece que se ha subido el gemelo, Y Lolo va corriendo a socorrer a su compañero de profesión. Deportividad ante todo. Se nota ya, Juanjo, la carga de minutos y que es pretemporada, ¿no? Se van a realizar los cambios, hay que apuntar. Sí, en principio si tenían ya planeado el cambio de este futbolista no va a trastocar nada. En caso de que no, pues Sí, porque Diego Talaverón en 9 y ha Van sido a- el último en entrar. van a tener que hacer Bueno, en algún entrar, cambio. en empezar, en ponerse la camiseta. O sea que sí, yo creo que el cambio va a ser Talaverón Satisfema. Como decimos, entran también las asistencias médicas a ver qué tal, pero Juanjo, esperemos que no vaya a mayores, ¿no? Sí, yo creo que va a ser el típico tirón de pretemporada, que todo el mundo se la ha subido gemelo jugando fútbol en verano. Bueno, esperemos que no sea nada, como decimos, pero Efectivamente, sí, yo creo que es un gemelo subido, porque solo hay que ver que Lolo inmediatamente cuando lo ha visto, pues le ha hecho lo típico que te hace cuando te subes el gemelo. y siguen calentando los futbolistas del Extremadura, los tres que hemos dicho antes. Y de momento pues el partido parado, todo esto Juanjo al fin y al cabo pues lo darán luego Sí, de descuento, ¿no? luego iniciarán jugadas a ver qué pasa con este tema. Esperemos que no pase nada. Me llama la atención, Juanjo, que siguen atendiéndole y que esté tardando tanto, ¿eh? Sí, Quizá esperemos que no se agrave. veremos a ver, ¿no? Pero Parece, más que el gemelo, parece Isquio, ¿eh? bueno, yo creo que ha sido Juanjo, o ha podido ser en ese cambio de orientación, a lo mejor en el... O a lo mejor la caída. Apoyar mal, puede ser. Yo creo que ha sido eso. Yo creo que juraría que ha sido eso. A ver, si te fijas, no tiene, se ha quitado la zapatilla, ¿eh? Sí, se duele por la cara trasera de la rodilla. Yo creo que ha sido al apoyar. Lo más seguro, ¿eh? Esperemos que, como decimos, que no sea nada. Pues parece que van a efectuar la falta antes de hacer las sustituciones, Juanjo. Efectivamente. Se pone a disparar los 9-10. Quintana pone el centro. Se va fuera largo. En ese tipo de faltas tan centradas yo creo que hay veces que es mejor buscar, bueno, casi siempre es mejor buscar el disparo, porque es muy difícil sorprender a la defensa y dar altura al centro para que el jugador de turno pueda rematar. Y ahora sí que sí, Efectivamente, ahora ya están hablando con el Linier, ya parece que se van a realizar los cambios. A ver si vemos quién se retira. Bueno, ya hemos comentado antes quién es ingresado en el terreno de juego.
uno de ellos parece, yo juraría que es Arcos, parece ser. Jaime es otro. Quique Sala, creo. Y Quique No, Sala. Jaime sigue. Bueno, se va. Casi todos son lo que Kimbamba y decíamos K antes. se van, se Casi van, todos mira. son, Juanjo, lo que decíamos antes, línea defensiva y centro Sí. del campo. Se van Juan María, Kimbamba acá, Quique Salas. Y Santi Esteban, que es el que y se ha ido Santi Esteban, lesionado. efectivamente. Juan María. Saca largo, Pedro López buscando a Joe Zarpino en el salto, recupera el sería Atlético, busca la jugada, despeja, los al número 18, se la lleva a Toribia, el primer toque juega con Pastrana, el control orientado y el brazo de Valentín Escota, que bueno, hay que tirar que se la Pastrana. Y Sí, Pastrana está siendo un dolor de cabeza para Valentino ahí en yo esa creo banda. que Pastrana de dolor de cabeza a la defensa es una constante. Aunque ojo porque también tiene que ir por Pastrana, pero es más por el golpe que otra cosa. Sí, ha sido, como decíamos, ¿no? Juanjo, al soltar el brazo, pues se ha dolido. Ojalá que metí el dedo en el ojo, mucho, pero que no es nada de gravedad. Sí, ya aprovecha también para beber un poco de agua o enjuagarse. Bueno, mientras vamos a volver a comentar los cambios porque no hemos comentado prácticamente quiénes han ingresado al terreno de juego. Han ingresado al terreno de juego. Sí, ha sido Diego Talaverón en sustitución de Santi Esteban, también Darío y Da Silva. Manu Bueno, eran Marcelo y Juana, sí, ¿no? Sí. Ha habido 5 cambios. Y bueno, yo creo que sí, lo que estoy comentando antes, que el de Santi Esteban ha sido un poco una decisión de última hora. Sí, mira, está ahí cojeando. Parece que le van a hacer como una especie de vendaje o algo con hielo. Yo creo que ha sido eso, ha sido en la caída. Y Pastrana, Juanjo, que se dirige a la banda, Efectivamente. no porque vaya a ser sustituido, sino Sino porque para como ganar. han entrado las asistencias, tiene que salir obligatoriamente para que la tenga. Efectivamente. Mira, y va a aprovechar Manuel para hablar con él. Ojo la jugada, pone el centro, Varela, segundo palo, está por ahí Zarfino, la asistencia. No sé, pero yo creo que Rubén Mesa no se esperaba el cuero, pero el pase era medio Sí, gol, ¿eh? ya ha visto que no podía rematar, pues ha dicho, venga, ¿cuál es la mejor opción? Efectivamente. Peinarla para Rubén Mesa. Sí, porque al fin y al cabo buscar el palo corto era bastante más complicado. Sobre todo la posición en la que estaba Zarfino, el giro de cuello que tendría que haber hecho, lo más sensato y lo más fácil era eso, de cara para Rubén Ojo Mesa. la jugada de Extremadura, encara Pastrana por banda izquierda, de dobra Fran Varela, no le ve, se gira Pastrana, sigue teniendo el cuero 17, ahora sí ve a su compañero, pone el centro Varela para Rubén Mesa, Javi Díaz. Bueno, era falta sobre el portero en todo caso. Sí, si no hubiera sacado el balón en defensa, o sea que... Y ojo porque parece que Javi se ha hecho daño en el... Y van a entrar los cambios otra vez en el Extremadura, Juanjo. Uno de ellos es Cristian. Los tres que hemos dicho antes, Sí, Cristian, Chase y Musa. Sí, pues veremos a ver quién sale del terreno de juego. Obviamente uno de ellos va a ser Rubén Mesa, el otro será Quique Márquez y Toribio, supongo, ¿no? Bueno, creo que Pastrana Dani creo que no ha vuelto al campo, Juanjo. es verdad. Pues ahí está Pastrana. Y mira, va a entrar también Maruis, el portero suplente. Sí, en este caso es en el Sevilla, exactamente. Tiene por ahora el Sevilla Atlético, era Arcos, abre a banda, buscan el pase en largo para Diego Talaverón de los recién ingresados. Se anticipa, Saúl González juega con Gio Zarfino, retrasa el cuero para Pedro López, que no está teniendo prácticamente ningún trabajo en esta segunda parte. Desde el villanovense busca, parece que se está preparando el cuero para buscar balón largo. Rubén Mesa, que salía de fuera de juego, no puede tocar el balón. Rubén Mesa, que se ha dado cuenta y la deja pasar, prefiere presionar a Javi Díaz, que tiene que jugar para el central. La tiene ahora Da Silva, uno de los recién ingresados. Ojo la combinación con Arcos, recupera Saúl González. Ahora la tiene el Extremadura en el centro del campo, es Loro, ha jugado con Toribio. Es el número 8. Saque de banda. No sé qué quería hacer ahí, creo que quería buscar el pase a Varela, pero saque de banda para Extremadura. No, va a haber más cambios, van a entrar. Van a entrar Cristian y Gato. Gato también va a entrar,
Sí, lo que decíamos antes, Juanjo, los 3 futbolistas más Cristian. Efectivamente. Rubén Mesa fuera. Era cambio obligado si va a meter a Musa. Toribio otro por Cristian. Efectivamente. Toribio. El siguiente va a ser Varela por Gato. Se va a venir, Pasa Manuel al lateral izquierdo. O bueno, o Dani Sánchez. También podría No, hacerlo. va Manuel, ¿No es Manuel? Vale. Y Parece que por Pastrana, por eso no ha salido ninguno más efectivamente que... no ha salido porque Pastrana no estaba. Supongo que es Dani Sánchez vuelve a banda izquierda. Sí. Banda derecha para Cristian. Centro del campo, Sheikh con Zarfino. Efectivamente. Bueno, esa pareja del centro del campo yo creo que no la vamos a volver a ver. A ver, es verdad que Zarfino va a jugar ahora un poco más retrasado, no es su mejor posición, pero bueno, lo puede hacer perfectamente sin problema. Ya he mostrado que en el tema de la polivalencia es una de sus virtudes. Hablando de John Zarfino, busca el pase para Gatos. Esa entrada ha tenido mucho peligro. La recuperación del lateral de Extremadura. Era Che que jugaba con Zarfino, retrasa para Emmanuel. Ahora es Dani Sánchez. Está por ahí Quique Márquez dando órdenes a su compañero. La tiene John Zarfino. Parece que va a buscar el pase para Saúl González. La tiene ahora Gato, lateral con lateral. Aunque en este caso Saúl no está jugando esta posición. La deja pasar Cristian para el control de Musa. Sí, falta entrada por detrás. Muy bien ahora Musa aguantando de espaldas el balón y es verdad que Cristian lleva prácticamente segunda en el campo, pero de momento se le está viendo participativo, buscando los desmarques, buscando a sus compañeros en esa banda derecha, que no les extraña porque Manuel en segunda ya lo utilizó ahí en muchos partidos. Bueno, yo creo que fue la posición en la que más minutos jugó. Sí, posiblemente, sí. Da indicaciones, los al número 7, Cristian pone el centro, despeja la defensa Sevilla Atlético, se la lleva, parecía que hay falta, pero el árbitro no pita, inicia la contra, Arcos por banda izquierda, una jugada muy peligrosa para Extremadura, sigue Arcos, el recorte, sigue Arcos y falta. Ahí Cristian Juanjo quiso anticipar el regate por fuera y cuando lo que tienes que hacer ahí es proteger por dentro y darle la salida por fuera. Era el que se había llevado el golpe, era Dani Sánchez. Y tarjeta para Cristian, segunda para la Extremadura tras la de Zarfino, tercera del partido. Efectivamente. Y vemos también calentando ya en la Extremadura otros 3 futbolistas más, uno de ellos es Sergio Gil. Y en el Sevilla Atlético otros 3 cambios. Se retira uno de ellos, Javi Díaz por Marwis. Ha entrado Capitas. 3 futbolistas de campo y los porteros. Efectivamente. A ver si vemos quiénes se han retirado del terreno de juego. Uno de ellos parece Arcos Jaime. es uno, Juanjo. Sí, Arco y Jaime creo que son 2 de ellos, porque no lo veo en el terreno de juego. Sí, son Arcos, Jaime, el portero y otro más. Ojo al centro. El otro es Quintana. Efectivamente. Bueno, pues lo del hombre de arriba y los sí, los tres media puntas, vaya. Vale, los extremos media punta, sí. Los futbolistas de 3/4 que han empezado el partido, pues los 3 se retiran ahora. Sí, minuto 65 ya las piernas pesan, y más siendo pretemporada. Exactamente. Sí, yo creo que los cambios en la zona en la zona ofensiva los esperaba antes que en la zona defensiva, no sé tú. Sí, pero bueno, es lo que decimos, Juanjo. Los entrenadores también esto en pretemporada lo tienen muy marcado, los minutos que tiene que jugar cada futbolista. Y también ellos saben mejor que nadie quién a no ser que haya problemas de lesión inesperado, tienen marcados ya antes del partido los minutos que van a jugar. Efectivamente. Se prepara para colgar el balón al área. Veremos si busca el segundo palo. Buscó el primer palo, despeja la defensa de Extremadura. Emmanuel, que intenta seguir la jugada, despeja el cuero. El jugador Sevilla Atlético se hace con ella. El conjunto, bueno, de azulgrana y amarillo, la Extremadura. Era Che jugando con Emmanuel. El cambio de orientación de Emmanuel buscando a Cristian. Se le escapa el balón al jugador Sevilla Atlético. Está por ahí Musa, la tiene Marvis. Juega con su compañero en la defensa con el central. Estaba por ahí Dani Sánchez buscando interceptar el cuero, pero no lo consigue. La tiene ahora Valentino Escota, uno de los pocos hombres que sigue en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que si hacemos memoria son, creo que 10 o 9 cambios de Sevilla Atlético, uno de los pocos que nos ha ido Valentino.
Sí. Tenía el cuero, Darío, juega otra vez más con Valentino, efectivamente. Sigue intentando. Diría que es el único, Juanjo. Sí, diría que es el único porque si hacemos. Yo creo que son 10 cambios los que ha realizado el Sevilla Atlético, porque no veo a ninguno de los que estaban. Quitando a Valentino, no veo a ninguno de los que estaban antes en el partido, ¿eh? Porque, por ejemplo, otro de los que ha ingresado, que es Manu Bueno, ese también ha salido desde el banquillo. Sí, los 4 de arriba los ha cambiado. Los 4 de arriba y el también delantero, el centro del campo. los extremos y el mediapunta. Y luego la defensa ha sido los Ojo al cambios que paso ha al hecho. hueco, puede ser peligroso, está por ahí. Pues, salida de Pedro López, no hay ningún problema. Es lo que decimos con los porteros antes, Juanjo. Difícil valorar, por ejemplo, a Pedro López en el día de hoy, más allá pues eso, de este tipo de acciones, que sale de zona, algún golpeo, pero vamos. Salida de balón, yo creo que es el único aspecto que se puede medir bien. Y tampoco porque es pretemporada y los jugadores no están entonados como tal. Al fin y al cabo, como te he dicho antes, pretemporada es para buscar probaturas. Y si sale, si no, no pasa nada porque perdemos un partido. Al fin y al cabo, de los errores se aprende y qué mejor momento para fallar que en pretemporada. Aunque parece que los dos equipos están menos intensos. Es cierto que los minutos pesan, estamos ya casi en el minuto 70, son las 9 y 21 minutos, pero sí es cierto que la Extremadura la presión es innegable, como ha dicho antes. De hecho, acaba de recuperar el cuero de Extremadura, la tiene por banda izquierda con Extremadura, recupera ahora el Sevilla Atlético, se la lleva Capi, que ha sido uno de los hombres más importantes en el juvenil de H del Sevilla. Encimado era Cristian, recupera el cuero Capi, se la cede a Valentino Escota. Valentino Escota juega con el centro del campo. Está por ahí Manu Bueno, prefirió jugar con Darío. Un Darío que sí es cierto que está jugando de central, pero también puede jugar de pivote, ¿eh? Se han cambiado ahora, Juanjo, de posición Cristian y Quique. Cristian se ha metido ahora de media punta y Quique ha caído a banda derecha. Lo cual es extraño, porque Quique, que está más cansado, teóricamente se tendría que quedar por dentro, ¿no? Aunque también es un buen relativo, ¿no? Lo de siempre, Juanjo. Probatura, pretemporada. Obviamente. Se la lleva ahora Manu Bueno, busca el pase al hueco, puede ser peligroso el disparo, que para donde Pedro López. Bien Pedro López. Muy bien Pedro López, muy bien Pedro López, tenía Diego Talaverón el 2-1, le pegó muy bien al palo corto con la pierna izquierda y qué gran parada de Pedro López. Lo decíamos hace prácticamente nada, Juanjo. Primera parada de Pedro López. Y de momento muy seguro atrás el portero extremeño. A ver, de lo poco que estamos viendo de él está siendo positivo, o sea que de momento tampoco no que nos podemos quejar. Para la jugada, pues buscar el centro, no había nadie para rematar, no están teniendo mucho éxito hoy la jugada de balón parado, Están fallando mucho. Otra vez más, buscan el centro, despeja Loro González, también ayuda a Josar Fino. Estaba por ahí Capita poniendo el cuero en el área, despeja Saúl cayéndose. Cristian tira el recorte, va a buscar el cambio de orientación. Eso es lo que le hace falta a este programa. Cambio de orientación a un toque, a dos toques, más rapidez en ese tipo de acciones. Y Cristian precisamente un jugador que eso cuando en la temporada segunda se vio que era una de sus principales virtudes, el cambio de orientación. Tiene que quemar que en banda derecha se hace un bien. Le encimaron muy bien ahí Darío y Capitas. Aunque parece que va a haber otro cambio, Hay dos jugadores del Atlético preparándose. Va a buscar el pase interior para Da Silva. Ojo al fallo de Manuel, puede ser peligroso. En banda derecha, Sevilla Atlético. A la internada, va a buscar el paro. Bueno, en Manuel lo que sí, una de las cosas que tiene es que si falla luego se rehace. Por eso te digo, Juanjo, es que no ha tenido fallo en todo el partido más allá de este y cuando lo ha tenido lo ha sabido corregir. O sea que es que poco más se puede decir de... Si tienes un fallo no te queda otro que solucionar. Poco se puede decir más de Manuel. De momento brillante en el día de hoy. Yo creo que uno de los jugadores que más ha subido en cuanto a roles del año pasado, sino el que más. Sí, si tuviéramos que dar el premio a futbolista revelación, evidentemente Manuel debería de ganarlo. Al fin y al cabo, pasó de tener que disputar un puesto en el extremo, en el filial, a ser titular indiscutible. Exactamente, con Rooney y con Gato en esa banda derecha y ahora mire, los tres en el primer equipo. Efectivamente, Rooney sí es cierto que no está convocando, pero mismamente Gato y Manuel están en el terreno de juego. Ahora Sevilla Atlético con campo propio, con Manu Bueno, Quique marca a punto de robar el cuero, es Darío presionado por Musa. Fuerzan a Maruis a buscar el balón largo a banda derecha. Josar Fino que se la encuentra, despeja, la pierde. Loro González fuera de posición, se la ha jugado mucho, se ha caído. Tiene que replegarse rápido de Extremadura. La presión de Cristian surte efecto.
Balón a banda izquierda para Sergio Martínez. Y balón para el Extremadura. Cambio en el Sevilla. Efectivamente. Va a ingresar Juanan. Juana. Y a ver quién se retira. Parece que llama a Valentino, fíjate, el único que. El que faltaba. El que faltaba, Valentino. Valentino Costa. Bueno, parece que el Sevilla Atlético cambió de esquema de 3 porque Sergio Martínez es central y. Es que me he dado cuenta ahora porque lo he visto muy por la banda. No, simplemente ahí lo veis ya los 4. Sí. No, habrá sido un momento puntual. Lo estará usando como lateral izquierdo. Balón largo de Pedro López buscando a Quique Márquez, que está en posición reglamentaria para apoyarle Cristian, que se dio cuenta de la situación del dorsal número 10 del Extremadura. La presión de Quique Márquez, cómo ha conseguido el cuero. Hasta la punta. Ahí hizo todo, ¿no? Hizo lo más difícil bien y lo más fácil lo falló. Se desequilibró un poquito y intentó ahí forzar la falta, pero no pudo. Y se reía ahí el capitán del Extremadura. Recupera ahora el cuero el Sevilla Atlético en el centro del campo. Juega con Juan recién ingresado. El terreno de juego tiene que retrasar. Y ya se dirigen a Efectivamente. la banda Reverte, Sergio Gil y otro futbolista que Dani ahora... Molina, ¿puede ser? Sí, puede ser que sí. Porque no me parece haber a José García ahí, Sí, puede ser, sí, creo que es Dani Molina. Efectivamente. Bueno, todo esto el Sevilla Atlético que sigue en su campo propio y tocando. Tú no me haces daño a mí, yo tampoco estoy siendo capaz de encontrarte. Aunque ojo, porque ahora me parece que me han escuchado cambio de orientación. Aunque bueno, Gato se anticipa muy bien y manda el balón fuera. Sí, lo que decían antes Juanjo de los 3 centrales, lo vemos ahora un poco más marcado. Sí. Aunque no sé yo, porque Juan es Digamos, sí, no es que sea 3 centrales como tal, sino que va dependiendo de la altura que coja sí, no tiene, el lateral izquierdo. Creo que no tiene una formación fija como tal en defensa. Ahí va a entrar ahora ya Sergio Gil por Quique Márquez. También se dirige Saúl por Reverte. Sí, y el último es Dani Sánchez. Exactamente. Dani por Dani. Veremos cómo se recoloca ahora el equipo. Balón en banda izquierda para el Sevilla Atlético, pone el centro al área. Fuera de juego, ¿no? Sí, fuera de juego, tenía el banderín levantado de línea. Bueno, Musa, como es lógico, se coloca en la posición de 9. Parece que Cheik va a estar en la... Sí, ahí Cheik ahora está hablando con Sergio Gil. Está hablando con Sergio Gil, va a ser Sergio Gil de media punta y Cheik de... Sí, vamos, hombre por hombre, Sergio Gil por Quique Márquez, ahí no hay cambio. Sí. Luego Dani Molina parece que se coloca en banda izquierda. No, Dani Molina está aquí a banda derecha, banda izquierda va Cristian. Eso. Que a Dani Molina ya lo probó Manuel en esta posición en la pretemporada pasada. Reverte se coloca de central izquierdo. No sé yo hubiese preferido... Bueno, es que también a ver dónde lo pone. Claro, por eso. Y Manuel sigue ahí en su posición de lateral. Sí, bueno, pues entonces Gato lateral derecho, Manuel lateral izquierdo, centrales... Lolo Reverte, centro del campo para Zarfino, Sergio Gil, Cheik, que ahora sí que se pone a la altura de Musa. Pues va a ser como una especie de 4-3-3 raro. No, 4-4-2, Juanjo. Sin más, lo que pasa es que sí es cierto que ahora Cheik adelanta su posición y Sergio Gil juega al lado del Zarfino. Efectivamente, Manuel, bueno, busca el balón a banda derecha, la carrera de Manuel en tareas defensivas, Reverte que despeja, también hace lo mismo en Manuel, pero recupera el cuero Juan. Ahora mismo el Extremadura está jugando con 4 centrocampistas como tal, no sin extremos, vamos. Yo creo que va a ser la... vamos, yo creo que Manuel va a buscar un poco de juego más efectivo, ¿no? Porque sabe que la pierna ya... Sí, y darle entrada a los que estaban en el banquillo calentando. Sí, también probatura también, al fin y al cabo. Aunque sí es cierto que lo de Dani Molina ya lo probó en su día, veremos cómo se balón de izquierda para Cristian, dorsal número 7, va a buscar el pase del hueco, puede ser peligroso. Fuera de juego. Y era buena la intención. Sí, era muy buena la intención. Pero, como decía Juanjo, estaban fuera de juego. Por Dani Molina que se ha ido prácticamente a la banda. Sí, desmarque de bastantes metros, ¿no? Pero... Por eso yo creo que no me termina de encajar más derecho, un jugador muy móvil, demasiado. Un poco, no sé, al fin y al cabo, un jugador que se mueve mucho y es cierto que te puede venir bien, pero si sales de posición ya
Pues claro que ahí ya te causa problemas, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, Juanjo, yo creo que esto es una declaración de intenciones que Sergio Gil juegue ahí y es decir, que Dani Molina juegue en banda y Sergio Gil en esa posición, Sí, también que siento va a que- ser la que va a ocupar en esta temporada esa posición de 8 que va a pelear pues con Elías, Toribio y Lolo. Entre los 4 se van a pelear 2 posiciones y Y también darle un poco a Sergio Gil de minutos en su posición natural, que era de mediocentro, ¿no? Porque por mucho que tú juegues en una posición, si te tiras un año prácticamente sin jugar en ella, al final se te acaba pisando. Abre a banda derecha, Cerfino para Dani Molina, va a buscar el pase al hueco para Gio Zarfino, va a poner el pase raso y ¡palo! Muy buena parada de Marvin, que evita el segundo de Extremadura. Cristian, como siempre, Juanjo, mostrando la capacidad de llegada que tiene. Sobre todo en segunda línea, un jugador que tanto él como Zarfino en segunda línea hacen muchísimo daño. De hecho, marcó en su debut con el Extremadura Efectivamente, contra aquí en el Francisco de la Era, en partido entre semanas, 2-0 ganó el Extremadura con gol de Willy y de Cristian. Efectivamente. Ha pasado tiempo ese entonces. Juega en banda izquierda para Sergio Martínez, despeja Gato de cabeza, pero Sergio Martínez quiere recuperar el cuero. Lo consigue, jugaba por el número 16. Ojo, Diego Talavera, aunque fuera va a tener otra vez, cambia el palo, otra vez. Ya se le ha pillado Pedro López, ya le he dicho, tú y lo metes por ese lado, tú y lo metes. Ha intentado aguantar lo máximo posible para ver si Pedro López se vencía al palo largo, pero ha aguantado muy bien en el A ver, primero. es que en realidad era lo de esperar el buscar el palo largo, ¿no? Porque si ya le han tapado el palo corto, era lo lógico era buscar el palo largo, pero le ha visto Pedro López las intenciones, ha pensado, a ver quién aguanta más, si tú o yo tengo la de ganar, tú como aguantes mucho, se va el balón fuera, y al final ha conseguido sacar un córner. Muy buena intervención de Pedro López. Bueno, y en la jugada a balón parado que hoy no están funcionando, ¿no? Ninguno de los equipos está Bueno, al final que también yo creo que son las jugadas que más se ven afectadas por la pretemporada, porque son las que necesitan de más preparación. sí, y aparte es muy volátil, Juanjo. Sí. El Extremadura tuvo una racha que entraba todo por balón parado y Obviamente, el Y luego 1-0 no. el 1-0 contra el Milan viene por un gol, la jugada de balón parado. que al final, por eso digo, ¿no? Que cuando te entra una, te entran todas, como se suele decir. Elías hinchó a dar resistencia a balón parado. Ojo a la recuperación de Extremadura. El control, bueno, al final le vino bien que se fuese contra el largo a Cheik. Cambia a banda derecha para Gato, que lleva el número 3, pone el centro Gato para Musa, se va largo, pero está por ahí Cristian. Controla con plena derecha. Se anticipa a la defensa del Sevilla Atlético. Juega el cuero con Darío entre la presión de Musa que fuerza el saque de banda. Nada, al final fue balón para el Sevilla Atlético. Y quedan ya 10 minutos para que acabe el partido. Si tuviese que dar un jugador que, bueno, MVP, como se suele decir, ¿tú a quién se lo daría, Pablo? ¿Qué? ¿Tú a quién le darías el MVP? Hombre, lo tendría que pensar, pero... La verdad que ha sido un partido que sí es cierto, obviamente. Sin marcar. Hombre, mucho ya decimos, papeleta, Emmanuel, pero por ejemplo, a mí me ha gustado mucho hoy. sí es cierto que no ha sido muy vistoso, pero ha trabajado en la sombra, que al fin y al cabo, si no te luce, lo que tiene que hacer es cuidarte. Y Manuel eso ha cumplido. Además, con que todo. Juanjo va a jugar todo el partido. O sea, también Hay que tener es muy en cuenta en eso. este tipo de partido que cuando juegan normalmente menos minutos de lo habitual, Hablando de también es más Manuel, complicado. tiene el cuero en banda izquierda, retrasa para Sergio Gil, ahora es Gio Zarfino que cambia de orientación para Gato. Gato se le ve muy seguro, ¿eh? Pensaba que iba a pegar un poco de más de nerviosismo, pero yo le veo bastante seguro. Desde por detrás. Y ahora que para un poquito más el partido de Extremadura y Sí, está, yo ya creo que arranca. ambos equipos lo han agradecido. Sí, ya los últimos minutos, pues. Ahí el fallo en el control de Gato, pero se recupera. Bueno, otra cosa que tiene Gato es esa velocidad, ese cambio de ritmo. No se han llevado por delante al cuerpo técnico del Sevilla de milagro. Pero bueno, menos mal Ojo, que- Dani Molina ahí. Efectivamente, buen cambio de orientación del dorsal número 15. Se la lleva Cristian, le rebotó el control en la cara. Ahora es Manuel, otra vez con Cristian, manda izquierda. Otra vez más Manuel. Al final, Juanjo, se nota la calidad de Dani Molina. Sí. Una pena no haber podido ver más de él.
es un futbolista que... Bueno, que Zarfino también Ojo tiene ahí, suya, vamos. Gran control de cambio de orientación del uruguayo. Pasa al hueco para Emmanuel, ahora la tiene Cristian, puede buscar el control, se gira muy bien, sabía que no había oportunidad de disparo. Yo Zarfino, ojo porque se le ha encontrado a Dani Molina. Una pena que ese balón le rebotase en el muslo. La siguiente, manteniendo el vuelo, es el número 15, pone el balón raso para Sergio Gil, se la prepara, parecía que busca el disparo pero no. La tiene Cristian, se hace un lío Cristian, recupera el cuero el Sevilla Atlético. Se la lleva Diego Talaverón con mucha velocidad, al 19. Se intenta librar de Lolo y despeja de Extremadura. No considera falta el árbitro, Juanjo. No, la verdad es que ahí hicieron lo mismo, el mismo contrato tanto uno como otro. Yo creo que lo más razonable es lo que ha decidido el colegiado, dar juego y saque de banda. A ver, Sergio Martínez, el saque de banda se le ofrece. Manu Bueno, al final no recibe el cuero, intenta recuperar a Extremadura y lo consigue. Bueno, se está quedando el partido para un gol de última hora, La verdad que te dejaría un buen sabor de boca con una victoria. Aunque la verdad no creo que el marcador se mueva porque ya en estos últimos minutos se está viendo que... Bueno, nunca digas nunca, Juanjo. Mira hoy la versión Efectivamente. de la Sub-21, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Íbamos perdiendo 2-1, hat-trick de Rafa Mir, uno en el 90 para igualar y luego dos en la prórroga. Por eso decimos, ¿no? Que... Rafa Mir es un jugador que no sé cómo ningún equipo grande se ha hecho con él. Bueno, Queda mucho mercado también, hay que decirlo. O sea, lleva Musa con el pecho, aunque bueno, mejor no vamos a centrar en el partido, que al fin y al cabo estamos aquí por algo. Se la lleva Musa, está por ahí Shake, pero no se entienden, despeja el Sevilla Atlético, balón para Marwis. Juega con Juanan, que está siendo muy móvil, lo hemos visto tanto en el sector derecho de la zaga como en el izquierdo. Sigue manteniendo la pelota Juanan, retrasa para Marwis. Sevilla Atlético que no se decide atacar, ahora sí busca balón largo. Se la lleva con el pecho, puede ser peligroso, se le ofrece Diego Talaverón. Al final habrá banda izquierda para la llegada de Sergio Martínez. Tiene que jugar por dentro para Manu Bueno, o sea, el número 6. La pared, la tiene otra vez Manu Bueno, va a buscar el balón a banda derecha. Ojo el fallo de Manuel, puede ser peligroso. El centro al segundo palo. A puntito de marcar el segundo Sevilla. Sí, pero es lo que decimos, le pilla la espalda a Manuel y tiene una capacidad física de en 3-4 zancadas corregir y darle tiempo a tirarse al suelo. Busca el pase interior, pues, efectivamente para Check, la tiene Sergio Gil. Juega con Dani Molina, juraría sí, efectivamente, Dani Molina. Se gira, mantiene el cuero, el número 15. En su posición favorita. Efectivamente. Ojo, balón al hueco para Check, puede marcar el segundo disparo para gol de Marwis. Shake, que mira, como es normal, lamentándose, pero ha sido una gran jugada de Extremadura. Dani Molina, que se nota cuando juega en su posición natural. Bueno, Shake ha podido marcar gol en su segundo partido por el Extremadura, poco se habla de eso. Sí, tuvo el otro día entre Musa también tuvo la suya. Están con ganas, los dos están con ganas, sí. De Monsieto, a mí la verdad es que me está dejando buenas sensaciones. Si sigue así en los partidos que tenemos de pretemporada, no descartemos que se quede con el primer equipo. La verdad que ha sido una grata sorpresa. Ojo el balón al hueco para Diego Talaverón. Lolo se anticipa, juega con Gato, a punto de perder el cuero, el número 3. Y despeja que no sale, está por ahí Juan, ojo al balón que entrega para Marwis, porque está por ahí Musa presionando. Juega con la zaga, también quiere recuperar el cuero Cristian. Manu Bueno, cambia el cuero, banda derecha. Bueno, el Sevilla Valetti como es normal poniéndole pausa. Ahora tiene el cuero Juanan. Se ofrece, no era Manu Bueno, era el número 15, era Luis da Silva. Juega ahora buscando de pasar el hueco, nada. Estaba en los jugadores porque esto no había nada que hacer. Lo que sí es que el Sevilla Atlético ahora con el carrusel de cambio, obviamente normal, pero le está costando más trenzar jugadas en el centro del campo, Sí, y también jugamos lo que decíamos antes, últimos minutos, pretemporada, muchos cambios, el Extremadura está más dominante ahora. Solo al fin y al cabo son rachas del partido. Ojo al despeje porque se le puede llevar Cristian, efectivamente, se le lleva con un toque muy sutil, o sea, el número 7, va a buscar la carrera por dentro, se la juega Sergio Gil, la deja pasar, se la lleva Gio Zarfino, se gira, cambia, banda de izquierda para Cristian,
Va a buscar, no, todavía no busca el centro, ahora sí, se prepara, busca el pase interior para ser cogido otra vez. Yo Zarfino, se ofrece Gato, le ve yo Zarfino, puede llegar el segundo, se la lleva Gato, hay mano. Una melee de jugadoras, no se sabe qué ha pasado. Ahora el Extremadura pitando mano y yo he visto un brazo por ahí suelto, Ojo la posible jugada, se le llega el Diego Talavera. Nos van a deparar algunas otras asuntos en los minutos finales. El Sevilla Atlético hizo la contra, disparo muy largo, muy bien. Gato que ha podido meter, no sé si ha habido menos ahí. Gato Juanjo demostrando Que que también puede subir. claro, en el filial esta temporada también ha dado varias asistencias. Más un gol, Roberto Monaco. De hecho, aquí una- exactamente un recorte, un centro después de un córner De hecho, creo que fue en el 2-1 contra los Juegos, si mal no recuerdo. exactamente en el primer partido de la segunda fase. Efectivamente. Ojo la pérdida de Extremadura, Diego Talavera tiene que retrasar a banda derecha para su compañero en el lateral. Buscan el paso al hueco, está por ahí Manuel, evitando el centro. Lo consigue el lateral de Extremadura. Increíble. Sí, yo creo que es MVP para Manuel. Yo creo que es MVP para Manuel. Ojo, Cristian no se entiende con Musa, tampoco con Che, que no consigue llegar a tocar el Qualifier. Falta hecha. Yo creo que obviamente la situación es distinta, pero buenas sensaciones para Extremadura. Sí, la verdad es que obviamente hay que tener en cuenta que esto en teoría tiene que ser una escala ascendente, que el nivel que veamos en el siguiente partido va a ser superior al que veamos hoy. Me está dejando buenas sensaciones el equipo. Sí, Juanjo, lo repito, perspectiva, pretemporada, segundo partido, quedan muchos partidos todavía para preparar la liga, muchos entrenos. Y de momento a mí me está gustando el equipo en el día de Teniendo hoy. en cuenta que ya un Guardiola tiene que llegar. Y obviamente que tienen que corregir cosas, evidentemente, pero Eso es normal, que llegamos a su máquina. si estuviéramos para competir sin nada más en llegar de los entrenamientos, ¿qué sentido tendría la pretemporada, no? Sí, si acaso serían los típicos torneos de International Champions Cup para tener algo para no perder ritmo, pero es lo que tú dices. Ojo, pero no puede parar mucho nada, sería Mario, eso sería un Musa es uno de los jugadores que los va a tener más complicado que el curso pasado para tener minutos, ¿no? No sabe, no recuerdo ahora mismo si tenía ficha del primer equipo, ¿no? Musa. Musa no, Llegó pero con la de filial. Pero yo creo que todo lo contrario, Juanjo. Yo creo que Musa esta temporada se ha asentado en esa posición de delantero del filial capaz de jugar con primer equipo, ¿no? Y Hoyo, que fue otro que debutó, De momento no sé. por eso, entonces Musa se ha ganado el sitio y obviamente si lo hace bien en el filial, Sí, seguro que ya tocó Manuel el pasado. va a contar con él para estar en dinámica de primer equipo, al menos en los entrenamientos, o sea que es algo muy positivo para Musa. Efectivamente, tiene el cuero ahora el Sevilla Atlético, esta puede ser una de las últimas posiciones. Es que del partido. Musa es de 2001, que parece que la gente... Efectivamente. es cierto que por su aspecto físico parece que a lo mejor mayor, pero Que del 2001. pero Musa y Gato son de 2001. Tiene Rooney 20 años, Rooney del 2000, o sea, son futbolistas todavía jóvenes. Bueno, que le falta mucho recorrido, que igualmente Manuel también. Manuel también es del 2000, como Rooney, claro. Este año hemos tenido una muy buena cama de jugadores en el filial. Ojo al toque de cabeza de Sergio Martínez, intenta librar de Gato, se rehace el lateral de Extremadura y despeja el saque de banda. Bueno, 2 minutos, esta va a ser la última ocasión del partido. Parece que se va a hacer esperar, juega, saque de banda, balón fuera. Balón fuera y parece que el árbitro se prepara al para final tirar. Juanjo, que de una temporada a otra suba 3 futbolistas del filial, No se Emmanuel, ve como Gato, el año. Rooney, es un muy buen resultado Y y el juvenil que ha subido al filial. Aunque haya habido un descenso, pero hay muchos jugadores, por ejemplo, Iñaki. Hemos tenido este por año una muy buena eso cantera. decimos que 3 jugadores de una temporada a otra se ve que... Ojo a esta jugada, porque puede ser la última. Tienes que coger y buscar el pase al hueco. Nada, estábamos en fuera de juego. No podía hacer nada. Pero sí, yo creo que es una de las mejores temporadas en cuanto a cantera que se recuerda en Extremadura. A nivel de futbolistas que han salido, posiblemente, sobre todo porque contaron en la... Pedro Mellitala, por ejemplo, debutaron. Oye, también. Gonzalo unos minutitos en el último partido. O sea, ha habido muchos futbolistas que han debutado. Lo Y malo que va a tener un puesto en la segunda RF, ¿eh? no, en tercera, en el Socuellamo. Ah, es verdad, eso fue ya.
pero que se hayan quedado o no, son futbolistas que han tenido protagonismo esta temporada y la pasada. Entonces, en ese sentido, buen trabajo en la cantera. Final del partido, 1-1, al final no se consiguió el empate. Sí es cierto que el Extremadura tuvo un par de ocasiones y también el Sevilla Atlético, pero tanto Pedro López como Mario estuvieron muy atentos, evitaron el gol. Goles de, como hemos dicho, de Quintana y de Dani Sánchez. Acaba el partido, un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Efectivamente, hasta la próxima.